Amigos de La Noche del Miedo, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro 15º capítulo ya, entrando en tierra derecha de lo que es nuestra segunda temporada. Y bueno, como todas las semanas vamos a presentar primero que todo a nuestro co-conductor también, nuestro director de cine y televisión, investigador paranormal, entre otras, Jorge Zavala. ¿Cómo estás? Bien, Felipe, gracias. Gracias, Felipe. Hartos títulos. Sí, hay que decirlo. Se agradece, pero se hace con mucho entusiasmo y mucho corazón. Excelente, esa es la idea. Así que la invitación, como todas las semanas, ustedes ya saben, es a asustarnos juntos un ratito. Y hoy día nos vamos a asustar harto más que en otras ocasiones. ¿Por qué? Porque tenemos más fantasmas acá, ¿no es cierto? Hemos recuperado a nuestros panelistas ya estables prácticamente de este programa, pero los hemos echado de menos. Vamos a presentar primero que todo a las damas, ¿no es cierto? Tenemos con nosotros nuevamente a Milla Rivera. ¿Cómo estás, Milla? Hola, Felipe. Hola, Jorge. ¿Cómo están? Bienvenida. Yo los echaba de menos, chiquillos, por cosas. No había podido venir, pero ya estoy aquí y espero que para quedarme. Así que... Eso, muy bien. Muy bien. Y por supuesto que también tenemos con nosotros a ya un viejo conocido de todos ustedes, nuestro querido amigo Danilo Quesada. Hola, ¿cómo están? Qué rico estar aquí de vuelta con lo que nos gusta, con lo que nos apasiona. Así que hoy día, no sé si vamos tanto para el misterio, vamos a buscar misterio en esto, pero vamos con algo bien entretenido que tiene mucho que ver con lo que hacemos con Milla. Justamente, yes. Bueno, en el programa de hoy, tal como nos señala Danilo, vamos a dar una perspectiva un poco más histórica a esto, ¿no es cierto? Sin embargo, la temática son tragedias, grandes tragedias, ¿no es cierto?, que han ocurrido principalmente en nuestro propio país, ¿no es cierto? Y bueno, ¿por qué nos compete esto? No solamente por una cuestión de tratarse de historias que tienen que ver con nuestro entorno, sino porque también muchas veces estas historias encierran muchas muertes trágicas, ¿no? Y las muertes trágicas tienen mucho que ver con la actividad paranormal también, ¿no es cierto? Entonces la idea es abordarlo un poco desde ahí. ¿No es verdad, Jorge? Así es. Como bien dicen ustedes, chiquillos, es un programa es como bien diferente a lo que hemos venido haciendo, sin no tocar la parte misteriosa o paranormal. Como bien decía Felipe, son estas tragedias que han ocurrido principalmente en la región de Valparaíso. Tenemos hartas que ocurren en Valparaíso en distintas épocas y otra que ocurre en la zona de Limache, en Queronque, ¿cierto? Pero ¿con cuál vamos a empezar, chiquillo? ¿Te parece si vamos en orden cronológico? Vamos en orden cronológico. La que le traemos hoy día, la primera, es una historia que lamentablemente es muy poco conocida dentro de los mismos porteños. Es una historia que se investigó con mucho cariño. Después ahí Milla también les va a contar algo que viene en el futuro sobre esta historia. Así que Milla, te doy el pase porque es una historia que yo sé que te enamoraste también. Y yo me siento responsable de eso. Es una historia especial para ustedes. Muy bien. Sí, la verdad es que yo me fui enamorando con el tiempo de esta historia. Yo no la conocía como muchos de los que asisten al tour y de los que escuchan también nuestro otro programa. Se han ido enterando como por esos lados. Y así la conocí yo y me enamoré más cuando... leí una parte de la historia que yo no conocía, que después les voy a ir contando. Bueno, esta historia parte en 1888, bien atrás en el tiempo, y donde había un caballero que era dueño de todo el Cerro Florida en Valparaíso. Para los que no conocen Valparaíso o los que no conocen el Cerro Florida, es donde está la Sebastiana, la calle Ferrari para arriba. Eso es Florida, Cerro Florida. Bueno, este caballero, de nombre Nicolás Mena, era dueño de este cerro y aparte tenía un cargo político. En ese tiempo era regidor. Yeah. Regidor ahora se asemeja a concejal. Yeah. Es una autoridad municipal. Es una autoridad municipal. Entonces, este caballero también, yo siempre digo en los tours, era un emprendedor. Él hizo puso dos fábricas también en el cerro, una de hielo y una de cerveza. En esa época de hielo. De hielo.
no junta ni pega el hielo con la cerveza, pero en esos tiempos se utilizaba mucho hielo para los hospitales, para la conservación de medicamentos, alimentos, cuerpos. Se utilizaba mucho hielo, entonces esa fábrica era rentable y por lo tanto necesitaba un elemento que era vital, bueno, tanto para nosotros como para sus fábricas, que era el agua. Ujú. Entonces se le ocurre una genial idea en ese momento de hacer un tranque en la parte alta de este cerro, pero ustedes en ese año podrán imaginar que el concreto como lo conocemos al día de hoy no existía, entonces el material que utilizó fue adobe para construir ese tranque. Él, perdona, Milla, él intervino un curso de agua natural o algo así. Sí, intervino curso de agua natural, con agua lluvia, con eso iba llenando y me deja agregar una Sí, cosita claro. sobre eso mismo. Sí. Aunque usted no lo crea, mucha gente vivía de las plantaciones en la parte del Cerro Florida, y esto que está diciendo Milla con la construcción de este tranque dejó a muchos sin el vital elemento y lamentablemente Inundado. murió todo lo que eran sus plantaciones porque vivían de esto, aunque parezca Sí. increíble, en esa parte de Valparaíso se hacía esto, y dejó a los más pobres sin agua y todo lo que era plantación desapareció. Así es. Ya. Entonces, bueno, ese año, 1888, tuvo un invierno muy, muy, muy duro, llovió mucho y su tranque se llenó. Pasó que por el material tan poco resistente de este tranque, el 11 de agosto se triza una de esas paredes y se derraman 90 millones de litros de agua hacia el plan. Cerro abajo. Y eso solo con una trizadura. Solo con... Bueno, y yo creo que con el poder del agua se rompió en algún momento. Posteriormente, cuando va bajando el agua, la sostiene Avenida Alemania, Ya. ahora, que antiguamente era Camino a Cintura. La sostiene por media hora porque había un desplayo, por lo tanto absorbió mucha agua y finalmente llegaron al plan 60 millones de litros de agua. No deja de ser. No, tampoco. por supuesto que no. Mucha agua. Arrasó obviamente con casas, animales, Personas. plantaciones, personas. Sí, es una con aluvión. todo, con todo. O sea, hay registros de la historia que el barro llegaba a 4 metros en el plan de altura. O sea, quedó todo sepultado bajo el barro. Y bueno, después de esto, todos pensarán que Nicolás llegó a pagar algo, porque claramente él era el culpable de esta tragedia por haber hecho ese tranque, y que aparte agregar que él no tenía permiso para construir este tranque. O sea, tenía permiso para construir un tranque, pero no de las dimensiones que finalmente fue el tranque, porque él empezó con un tranque más chiquitito. Y posteriormente él pidió permiso para agrandar este tranque y se lo negaron. Y él lo hizo igual. Ese, bueno. Entonces, claramente él era el Hay una responsable. responsabilidad, sí. Exacto. Él debería, quizás, a lo mejor, yo desconozco cómo era la infraestructura de ese tanque, pero yo imagino que debería haber tenido algún mecanismo. Por ejemplo, si ya nota que se llena o se está llenando, un poco de drenar el agua, Exacto. lanzarla de a poco. Como se hace ahora, que Como se se hace abren ahora. las compuertas Claro. Yo no controladamente. creo que haya existido ese... No, en ese tiempo. Mira, con tu comentario después te vamos a contar algo de un título que va a llevar, es lo que va a contar Milla, y te va a hacer mucho sentido lo que Ok, tú estás diciendo. ya. Sí. Fue un día de la mañana esa tragedia, Fue un sábado a las 8:30 de la mañana. ¿no? Ya. Bueno, pasada esta tragedia, Nicolás se va detenido, pero a declarar pagó una pequeña multa y se fue para su casa. Que nosotros en el tour de hecho decimos, esto ya no pasa, porque les recuerdo que él tenía un cargo político, un cargo público, entonces no tuvo más castigo que pagar una pequeña fianza, y en esta tragedia fallecieron oficialmente 72 personas, que no dejan de ser. Oficialmente digo, porque Podría haber sido mucho más. se dice que fueron muchas más. Y dentro de los reportes, ¿cómo fue esa remoción de escombros? ¿Cómo fue la recuperación de los cuerpos? ¿Cómo? Mira, aquí la labor fundamental fue de bomberos. Ya, como Bomberos, como muchas veces, incluso hasta días posteriores, el lavado de las calles.
el lavado de las calles, porque veníamos saliendo también del cólera hace pocos años. Entonces, para evitar infecciones había que limpiar. Salió no lo que es policía como conocemos hoy día, porque en ese tiempo no existía carabineros, se le llamaba solamente la policía, que de hecho muchos eran amateur prácticamente. Fueron los únicos que salieron y los cuerpos llegaron a los cuarteles. Era la Guardia Cívica, seguramente. Como se le llamaba la Guardia Cívica antiguamente. Entonces, esa fue como la parte de la reconstrucción, pero fue muy lenta. Y aparte que el gobierno de turno, que era de José Manuel Balmaceda, se portó muy mal con Valparaíso. Muy mal. Enviaron una cantidad de dinero que no era para los pobres, era para infraestructura. Las beneficencias fueron las que se encargaron de los pobres, juntaban cosas. Las ollas comunes. Las ollas comunes que se daban mucho. Pero esa fue como la reconstrucción, vino principalmente por bomberos. Sí. Y bueno, después de... Bueno, y también se dice, cuenta la historia, que la persona que le tomó la declaración al señor Nicolás lo describió y no concordaba con las características de este señor. Entonces también dicen que podría haber sido suplantado cuando lo tomaron detenido. O sea, el caballero ni siquiera movió un dedo después de esta tragedia. Ni siquiera asumió. No. Igual que yo antes le daba el beneficio de la duda, pero después de leer un poquito más ya me cayó mal. Él quedó con un cargo de conciencia muy grande. Él falleció 2 años después de esta tragedia. Quedó igual mal emocionalmente después de esto, pero el que se encargó de hacer algo, o por lo menos de remediar algo, fue su hijo. Su hijo Marcelo Mena donó unos terrenos en el Cerro Florida para hacer un hospital que primeramente fue de niños, después pasó a todo público y terminó siendo el que está hasta el día de hoy, el consultorio Mena en Valparaíso. Los mismos terrenos. No están en los mismos, no están en los terrenos originalmente donados, pero sí están en Avenida Alemania. Okay. Lo movieron. Pero él fue el que un poco remedió en ese sentido lo que hizo su papá. Yo sé, Milla, que tú quieres contar algo, pero todavía no, porque todavía no. Lo vamos a enlazar con la otra historia, pero hay sí. una parte importante de Marcelo Mena que tiene que ver con otra historia que después viene un poco más adelante. Así es. Pero no sé si ustedes la habían escuchado. Para nada. No, tal como a mí me hizo mucho sentido lo que decía Milla al inicio, de que muchas veces, sobre todo los porteños, la gente de por acá, de estos lados, sobre todo esta historia en particular, no se conoce. No se conoce, porque ¿qué es lo que habla uno siempre? De las tragedias de Valparaíso, el terremoto, la explosión. Lo que es más cercano. Los incendios. Pero ¿sabes qué pasa? Esas que tú mencionas, incluso la gente tiene muchas confusiones. Sí. No hay datos como concretos. La gente, claro, sabe algo, y si tú empiezas a escuchar distintas personas, te cuentan versiones distintas de cómo... Quizás llega a lo mismo, pero hay muchas versiones distintas porque no hay una línea real de la historia. Claro, ya. Eso Sí, fue- además que muchas que se parecen entre sí y se confunden también para... Y hay mucha gente también, y me pasó con la explosión que después viene, la explosión de 1953, que Polvorín. yo al principio pensaba, porque así me la contaron, que había sido por los fuegos artificiales de ese año. Ah, Mucha no. gente lo cuenta así, ¿no? Que los Lo fuegos asocia. artificiales fueron los que prendieron y no tiene nada que ver. No, Pero- pero subterráneos. Pero mira, por ejemplo, Exacto. Felipe acaba de decir, que nos estamos adelantando un poco, dice un polvorín. Mm, Pero yo creo que hoy día te va a sorprender. Me gusta. sí. Te va a sorprender, y a Oh. Jorge también lo voy a sorprender Sí. hoy día. Ah, ¿sí? Sí. Ah, Aunque yo muy ya me bien. sorprendí. Sí, porque ella sabe la sorpresa. Ya me Ella sorprendí. sabe la sorpresa. Se va a tener una sorpresa para hoy día. Mira, Así es. viene lleno de sorpresa. Hacía falta, totalmente. Quesada hoy día. Milla, estás totalmente autorizada para contar qué es lo que viene Perfecto. después de esto. Pero yo igual quiero contar como, bueno, Sí, por favor. Sí, Todo el tiempo ya. del mundo. A raíz de esto y lo que decía Danilo cuando dio la introducción a la historia, hay un libro que está escrito sobre esta historia, que es sin fines de lucro. Lo escribí, no lo escribí yo. Ayudé a la revisión de este libro y es por eso que decía que cuando leí un poquito más, ya no le doy el beneficio de la duda a este Ya. caballero. Lo escribió aquí mi amigo Danilo. Fantástico. El autor, él es el autor. Él es el autor de este libro. Es un libro de aproximadamente 80 páginas, de muy ligerita lectura. Es muy entretenido y lleva muchas historias. No sé si me das permiso para contar la que Adelante. contamos siempre. Adelante. Ya.
Bueno, como dije, esto ocurrió un sábado a las 8:30 de la mañana y los Sagrados Corazones de Valparaíso tenían clases en esa época, los sábados. Y había un niñito que tenía que pasar justo donde ocurrió esto, donde bajó el agua. Que por lo demás bajó por entre Subecuador y Camin. Por ahí cayó el agua, Exacto, para por que ahí la gente cayó se la- oriente. ¿Ya? Claro. Por ahí cayó el agua. Oye, no fue por Ferrari. Sí, también tiene que Debe haber caído, también pero tiene que como haber- referencia, las principales. Ecuador y Principalmente Cami. claro, en Cami. Ya, perfecto. Entonces este niñito tenía que pasar por ahí para llegar al colegio. Justo cuando ocurre esta tragedia, el papá desesperado se interna en el barro tratando de encontrar por lo menos el cuerpo de su hijo. Dio la casualidad que el niño, al salir de su casa, se encuentra con dos compañeritos y deciden hacer la cimarra. Y se fueron a pescar a la caleta El Membrillo. Pero mientras estaban pasándolo bien, yo también dije que había sido un invierno muy crudo, vino una ola y arrastra a este niño, solo a ese niño. O sea, este niño estaba destinado a la muerte. Murió finalmente y días posteriores lo encontraron en los roqueríos. Encontraron su cuerpo en los roqueríos. No te puedo creer. Historias como esa lleva el libro. Estoy casi repitiendo las palabras del tour. Pero historias como esa lleva el libro. No tengo permiso de contar otra historia porque hay una historia que yo me enamoré de esa historia y yo lo único que quiero es que salga el libro a publicación porque amé esa historia. Vamos a crear, o sea, no es que vamos a crear, vamos a revivir un mito Mm. que está escondido de Valparaíso con este libro. Es muy simple lo que está diciendo Sí. la mía. Es una historia muy cortita, pero es un mito y ojalá que se tome fuerza. Porque tiene que ver con una persona muy mayor. Pero cuéntala, po. Es que, Es que puede. es la magia del libro. es que la gente que engancha un poquito. Yo te quiero felicitar, Danilo, hacer esta pausa en la mitad, en el inicio del programa, ustedes dos igual, por las ganas y por eso de investigar más allá y que haya salido un libro. O sea, Y hacer esa Pero recuperación es que, histórica. miren, Sí. es que vamos a entrar en la infidencia porque también tiene que ver un poco con el misterio. Sí. Ustedes, si yo les dijera que este libro está un poco relacionado con Martín Busca, ¿me creerían? Van a decir que tiene Te que creeríamos, ¿Qué tiene que ver? Jorge. ¿Qué a tiene esta que ver? altura, ¿Qué a tiene que esta ver? altura, No, o que sea, ver. Sí, nosotros te creemos, hay que decirlo. Recuerden y le cuento a la gente también que en los capítulos hablamos de Martín Busca y con Pedro vinimos a contar algunas experiencias que nos pasaron malas. Bueno, en primera instancia, esto no era el documental de Martín Busca, sino que era el libro de Martín Busca. Ok. Exacto. Y cuando yo clausuro toda posibilidad con Martín Busca, dije, tengo que dejar algo. Empecé a ver el listado. Esta, Tranquilamente. Tranquimena. Pero fue descarte de Martín Busca. Ok. Estaban directamente O sea, relacionados. Martín Busca tiene la culpa de todo esto. ¿Podríamos decir que sí? Ya, Indirectamente podríamos decir que sí. Ahora, por ejemplo, yo entiendo cuando el Jorge dice que la actividad que realiza le apasiona, es capaz de estar horas sin comer. Fueron 7 meses investigando. 7 meses en la biblioteca. Aquí no hay nada de internet. Ujú. Nada de internet, todo biblioteca. Ya llegó un punto que yo llegaba A pie, como se dice. a pie, como se dice, pero súper esforzado. Ya llegaba un punto que pasaba tantas horas allá que me empezaba a mandar los archivos por correo, por WeTransfer y en la casa. Y saben que, sin mentirles, tuve que leer todo el diario La Unión entre que ocurre la tragedia el 11 de agosto de 1888 hasta encontrar la muerte de Nicolás Mena. Hasta Ok. encontrarla. Entenderán que el tipo de archivo no es un control F para buscar por No, palabras. claro que no. No. Tuve que leer todo. Y eran artículos así. O sea, fue una pega gigante. Nosotros conocemos de la pasión de ustedes, y en particular la de Danilo, por todos estos temas, y cuando se te mete algo en la cabeza, soy tosudo. Me gusta. Sí. Pero ¿cuál fue tu llamado precisamente? Apareció de la nada, este llamado... No, es que van en el legado más allá que, claro, en este momento a mí ya que representa, yo, ustedes también que nos apoyan, pero es dejar algo. Es que las nuevas generaciones sepan lo que pasó. Miren, no sé si lo Sí. quieres contar tú, el tema de ¿El la recuerdo? roca. Ah, La Roca, sí, La Roca. Bueno, ustedes comprenderán que después de este aluvión que hubo, cayó una roca gigante, o sea, no gigante, pero Sí, como un Milla, metro, un una metro piedra grande, 70. Gigante, Milla. 1,70 m, o sea, de altura, en... Condel con Condel con Bellavista. hay que instalar la roca. Ahí. Ahí se detuvo. Y las autoridades decidieron moverla a la Plaza de Aníbal Pinto para que quedara como testigo. Claro, como referencia que aquí ocurrió la tragedia del Tranque Mena y esa era la mejor placa que podía haber porque cayó justamente de la tragedia. Y ese mismo año la dinamitaron porque que se veía fea, no sé.
y destruyeron eso que ¿Pero cómo? hubiera sido un patrimonio tangible de esa tragedia. La poca o sea, visión de la historia. Exacto, y la dinamitaron, o sea, arrasaron con Roque y con Plaza Aníbal Pinto, o sea, destruyeron todo. Es que, ¿sabéis qué pasa, chiquillos? Es que la mentalidad... Por ejemplo, ¿cuándo ustedes han escuchado la palabra tranvía? Por fotos. Sí. Sí, ¿Qué pasaría si un tranvía hubiera quedado en un museo? Claro. sí. Porque los imagináis? rieles están todavía. Están. ¿Han escuchado las góndolas? Sí. Sí. Sí, Las góndolas. O sea, si hubiera quedado una góndola. Los trolls antiguos se están perdiendo. Sí. sí. Entonces, de pronto es cosita de... No de hay- pensar no un hay poco. visión. No Los hay- trenes, pues, que están botados ahí en Barón. Los trenes. Los trenes también, claro. Los trenes, que también vamos a hablar una historia también después que tiene Yo que... me gustaría a mí volver por un segundo a la historia de ese niño, porque cuando la contaron me quedé Sí, así con los quedaste, pelos que sí. quedé para atrás. Sí, te vi. Te ¿Sabes vi, tu qué? cara sorprendió. Ahora, mira, para entrar un poco, Como eso lo destino podemos, final. eso lo podemos contar. Ustedes entenderán cómo se supo después que este niño hizo la cimarra, porque llega la mamá de estos dos niños a la casa y dice, el señor tanto está buscando a su hijo. Y eran los dos niños que habían ido con él. Y los niños se quedaron callados. Y de pronto la presión no pudieron con la presión y confesaron. Ya. Y dijeron dónde fue, y ahí fue que encuentran al niño en los requeridos. Ahora, como dice la Milla, historias como esta lleva el libro. Son historias de vida, historias que muchos porteños vivieron. Ahora nos faltaron los pillines también que aparecían Claro. en esa época. Hay muchos datos que no me acuerdo, incluso si los coloqué en el libro. Nicolás Mena pagaba impuesto al sereno. Ya. Sereno era como el guardia que cuidaba en las noches. Por eso también se cree que no lo tocaron. Porque era un hombre importante, era un hombre de dinero. Y hasta el día de hoy tú sabes que el dinero mueve. Protege. Sí. Manda. De hecho, nosotros siempre decimos, o sea, imagínate la magnitud de esta tragedia y todavía existe un consultorio con su nombre, una calle con su nombre y una plaza con su nombre. po. Claro. Y por desconocimiento de la gente, o sea, yo... Claro, parece ser una persona a la que hay que dedicarle, ¿no es cierto?, una clase de pleitesía. Exacto, de, o sea, de como... claro, conmemorar algo. Y yo creo que y pasan- estamos hablando del culpable de una tragedia. Claro, ¿no? pasan por ahí o van al consultorio Mena y yo creo que no saben ni quién es ese señor. O sea, Exacto. No, la gente no tiene idea. No. Milla, yo no sé si recuerda la cifra exacta, porque la señora Juana Ross adoptó niños que quedaron huérfanos. Ya. No me acuerdo cuántos niños fueron. Que por 7 ahí creo. son Como 7. 7 niños huérfanos. 5 o 7 por ahí. De la tragedia. De la A tragedia. raíz de la De la tragedia. Es que, tragedia. ¿sabes lo que pasa? Que justamente donde cayó el agua, mucha gente arrendaba piezas. Que los cité y Claro. esas cosas. Por eso Entonces digo, no debe haber registro. Po. ¿cuánto lo escribí hace 5 años más o menos? Más o menos. Hay un episodio que, por eso no me acuerdo qué cosas coloqué. Hubo un episodio de que un tipo estaba durmiendo en su casa y llegó con la cama al mar. Sí. ¿Lo coloqué? No me Creo acuerdo. que sí. Llegó No sé, en no me el acuerdo. colchón a la orilla del mar. Sí. O lo otro que también se relataba mucho, que esto era un espectáculo. O sea, empezaron a buscar cuerpos en la orilla y alguien gritaba, aquí hay un cuerpo. Y toda la gente corría a mirar. Eso sí. Era un espectáculo. Para la Claro. gente era un espectáculo. O sea, claro, o sea, es una Bueno, ¿y tragedia. cuántos cuerpos quizá también habrán quedado por ahí Por eso- enterrados, ¿no es cierto? Por En- eso nosotros en- hablamos de cifra oficial, que fueron 72, que en este libro Que son los que se Dani le hace encontraron, homenaje, digamos. claro, le hace homenaje a los 72, a los 72 Los nombres de nombres. las personas, pero no sabemos cuántas más. Extraoficialmente la gente de los relatos que pudo recuperar Danilo con la investigación, ellos hablaban de muchos más de 72 personas. O sea, el libro parte diciendo viene el mar. O sea, imagínate la magnitud del agua cayendo, que ellos pensaban que el mar estaba para donde está el cerro. Claro, era como O sea, un como tsunami al revés. Nada que ver. Y dentro de esto, bueno, la Milla contó esta historia del niñito. Hay otras historias más que se la contamos a nuestra amiga Carlita, Ah, que, sí. que no está Un está saludo viendo. para Un Carlita. saludo Sí, a un Carlita saludo. también. Y otra historia que le conté que va en el libro, ¿sí o no, Milla? Que le corrían las Sí. lágrimas. Le corrían Sí. las Es que lágrimas. yo me emocioné mucho Le recién corrieron. con lo Sí. vi. Yo soy súper visual para las cosas y me imaginé la secuencia completa de lo que estaban ustedes Es que, relatando. Jorge, yo entiendo a ti lo que te gusta la historia. Y Mm. yo, ¿sabéis qué pienso? Que en tu cabeza, por lo que tú haces, te imaginas hasta hacer la película. Claro, Acaban de surgir dos Acaban- cortometrajes. claro. Es que yo conozco a Jorge y Jorge Sí. se apasiona con la historia también. Y yo de pronto digo, el Jorge debe estar plasmando esta historia. Es que, ¿sabes qué? Más allá de la espectacularidad de que uno... bueno, entiéndase bien, espectacularidad en cuanto a imagen. Lo terrible de que debe haber sido esta agua Sí. gigantesca. Pero también me conmueve lo que dices tú de plasmar las historias de las personas. Sí. ¿Cachai? Porque son vidas de personas que nadie conoce en estos Sí. momentos. Y esas personas tuvieron sueños,
tuvieron días malos, días buenos, y se terminó... Sí, pues, encontraron la muerte abruptamente. Claro. Así es. De una forma que en realidad es que, mira, de partida uno tiene que pensar, bueno, hay que ser más o menos que el emperador de los, perdónenme, ¿no es cierto?, para pensar en hacer un tranque arriba en el cerro, ¿no es cierto? Y de ese material. En plena ciudad, y de ese material por lo demás. O sea, estamos bien, sabemos que en ese tiempo no existía quizás la ingeniería que hay hoy, pero no sé, yo creo que cualquiera con 2 dedos de frente, digamos, era capaz de saber que eso no iba a aguantar, ¿no es cierto? Claro. Por algo además no le dieron permiso para agrandarlo. O sea, yo creo que ya no le hubieran dado permiso para hacerlo. Exacto. ¿No es cierto? Por lo menos no ahí. Era porque el negocio funcionaba, entonces Claro. no podía parar. Bueno, Era sí, eso. pues, o sea, eso es... Aquí ya vamos a entrar en otro tema, pero sí, en verdad algo de eso hay. Es como el negocio del tabaco, pues, ¿no es cierto? Todo el mundo sabe lo mal que hace, pero nadie lo para. ¿No es Y eso me hace mucho sentido lo que tú dices, Felipe, por el título que se escogió. Y lo que decía Jorge, porque Jorge Sí. dijo, ya mira, ¿te acuerdas lo que dijiste? Porque cómo no vio la capacidad, ¿cierto? Sí, sí, sí. Mira. Ya. El título lo rifamos, Ya. lo hicimos a través de concurso por redes sociales de TNC ¿Ya? y salió uno que fue unánime. Yo lo vi y me enamoré de ese título Me para el gustó libro. también. Y se llama El desborde de la codicia. Así Maravilloso. se va a llamar el libro. Entonces tú Lo decías, dice todo. Lo dice todo. es eso. Seguramente, claro, porque Es en eso. realidad es bueno, partir de la base que el hombre hizo esto, ¿no es cierto?, por decirlo de una manera decente, ¿no es cierto?, se perjudicó a todos los agricultores de la zona, Así es. ¿verdad? Y claro, o sea, de partida nadie pudo hacer nada al respecto. Yo me imagino que se tiene que haber intentado parar esta situación de alguna manera, primero que todo por el daño Sí. a la agricultura, ¿no? Más allá de la mera lógica Sí. o del mero sentido común. Pero ya desde ahí parte mal. O sea, Y los vecinos también, o sea, tenemos que imaginar que en los cerros arriba era gente pobre. sí. Hay que decir que los cerros de Valparaíso son, por no decir nada, muy poco organizados, por decirlo de alguna manera. Son hechos muy... Todo lo que es construcción, planificación, cero, ¿no es Sí. cierto? Todo es así como que ya aquí me hago una casa. Exacto. Sería todo, ¿verdad? Encontré un De ahí- ladito, ahí claro, estoy. justamente, aquí me hago una Claro. y entonces después llegó otro, mira que hay una casa, me hago una al lado. Sería todo, pero cero planificación de calles, de colectores, de Aparte la nada. infraestructura Mm. es súper compleja en Exacto. Valparaíso construir por los niveles, los desniveles y todo el tema Es del impresionante. Si es cosa de darse una vuelta por la Avenida Alemania, por Exacto. ejemplo, y de ahí tú agarras cerro por cerro y te vas viendo y hay unas cuestiones que tú dices, ¿cómo están aquí? alguien construyó acá? ¿No es Sí, es cierto? verdad. ¿En qué minuto? ¿Cómo? O sea, Exacto. yo he recorrido lugares donde hay que ser valiente para subir en auto. Sí. ¿No es cierto? Sí. Porque, o sea, de hecho, le vamos a mandar un saludo, nada personal contra nuestros compatriotas de Santiago, pero sabemos que los santiaguinos no se atreven derechamente, no suben, ¿no es cierto? Porque la gente de Santiago prácticamente no sabe de cerro, Sí. y menos como los de acá. O sea, en Valparaíso es una cuestión, ¿no es cierto? Entonces, todo eso habla un poco de todo esto, o sea, que ya partió mal este tranque, ¿no es cierto? Entonces era como un poco obvio que iba a terminar mal, pero yo creo que terminó mucho más Mucho mal de peor. lo que se podía Horrible. A mí me pensar. trajo recuerdo, aquí estaba revisando un poco los datos porque me trajo recuerdo, yo hace un par de años estuve viajando para allá, para San Vicente de Tahuatahua, haciendo unos videos. Y, Qué raro. y, y llegamos a un lugar que antiguamente se conocía como la Laguna Tahuatahua. Ya, que es una laguna que era milenaria, de la época incluso de cuando ocurrió la glaciación, cuando se empezó a descongelar el planeta, de ahí se formó esa laguna. ¿Y qué pasó? Que en el año 1833 un señor que se llamaba Javier Errázuriz Sotomayor no halló nada mejor que desaguarla. O sea, le abrió un paso a esa laguna y la hizo desaparecer para crear tierras para plantar viñedos. Hizo un gran daño al ecosistema porque era una laguna gigantesca que vivía gran cantidad de animales, fauna, y que desapareció. Entonces ahora con las lluvias que hubo hace un poco tiempo atrás, como que en cierta Recuperó. forma se volvió a llenar. Bueno. Y hace cientos de años que no se veía la laguna, pero ya se vació de nuevo. ¿Qué pasó acá? Un paréntesis, o sea,
las personas con poder en ese sentido llegaban y deshacían nomás, pues no había ningún tipo, el señor era dueño de sus tierras, podía hacer lo que quisiera, pero no había ningún compromiso con lo que es la fauna, la flora, o lo que pasó acá con Mena, que a lo mejor inundó muchos terrenos y causó esta tragedia. Me Sí, bueno, es que en realidad también, bueno, el título del libro un poco lo representa también, ¿no es cierto? Sí. Pero es que yo me imagino, me trato de poner en el lugar de esta persona y ¿qué tiene que estar pasando por tu cabeza para decir, saquemos el agua a esta cuestión, ¿no es cierto? Una laguna. Claro. O sea, te creo, tenía una poza ahí que está ya... No sé, bueno, por último, pero... Mi pensamiento nos lleva al 2023 y no estamos muy distintos de lo que fue en el 1888 con Tranquemena. Claro. Solo que ahora ya sería bastante más difícil, pero no es imposible. Se sigue haciendo. Sí. O sea, ahora, que se sabe. Ahora finalmente, chiquillos, para pasar al otro tema, ¿cómo se recuerda esto? Más allá del trabajo espectacular que están haciendo ustedes, ¿la gente sigue sin conocer este tema? O sea, podríamos decir que la gente que en este momento que está sintiendo el tour es la que está conociendo... y se le está entregando Claro, y de hecho mucha gente a través de redes sociales nos preguntan cuándo sale el libro, cuándo sale el libro. La gente también cuando estamos en el tour, ¿dónde lo van a vender? ¿Dónde va a salir? Sería bueno que se recordara desde el punto de vista de las autoridades, que se hiciera algún tipo de romería o alguna cosa... Sería súper importante eso. Pero igual es súper difícil y lo hemos visto con otra tragedia de la que vamos a hablar, que ahí sí existe, pero tampoco se hace mucho. Ya. Igual nosotros tenemos un proyecto que es justamente esto, dejar una huellita. Rescatar. Exacto. Queremos ir a pegar códigos QR con la historia a los sectores de donde ocurrieron las cosas. Uh-huh. O sea, Tranquemena, no sé, Aníbal Pinto, por ejemplo. Y que la gente escanee y lea la historia para que así llegue mucha más gente. Sí, claro. Porque... Muy bien pensado, ¿eh? Es un proyecto proyecto nuestro, que lo hablamos, la Milla ya lo encabezó, lo está encabezando ella. Y de la mano de la tecnología. De la mano de la tecnología, sí. Justamente para que estas historias no pasen más, queden en la memoria de la gente. Avancemos en el tiempo. Vamos. Y no vamos a avanzar mucho. No vamos a avanzar mucho. Un poquito más allá nomás. Un poquito más Nos allá. quedamos en Valparaíso. Nos quedamos en Valparaíso y llegamos al mes de agosto del año 1906. Donde, a ver, según historiadores, según expertos, dicen que el terremoto más potente que ha afectado a la ciudad de Puerto es el de 1730. Las bases son que el mar entró hasta lo que es hoy día prácticamente Colón. Uh-huh. ¿Ya? Las bases son que se cayeron muchos techos de las propiedades. Obvio, es un trabajo de expertos, yo no lo puedo discutir. Yo puedo discutir quizás del nivel histórico. Para mí, según yo, el terremoto más potente que ha tenido Valparaíso es el de 1906, creo yo. Había más población también. Sí, hay voces. Es que lo que pasa es que también en 1700 las construcciones y qué sé yo eran otras. En 1906 también, pero ya había conocimiento. Ya había más preparación. Te dicen que el mar llegó hasta Colón. ¿Y hasta dónde llegaba el mar en 1730? Llega muy cerca de ahí, entonces claro, por eso digo... Esmeralda te doy un dato. Te doy un dato que me hiciste recordar el terremoto de 1730. Yo, por distintas razones, siempre ando patiperreando, y por ahí por el 2018 yo andaba cerca de Quillota, en terreno, y estábamos visitando unas obras con las autoridades, y había como una especie, no socavón, sino que había estaban removiendo tierras, y estaban marcadas las placas. Ah, ya. Sí. ¿Ya? Uh-huh. Y habían personas expertas que hablaban y nadie las pescaba, yo me quedé así pegado, porque estaba la placa que correspondía precisamente a 1730 y habían indicios de que cerca de Quillota había llegado al mar en un tsunami. ¿Y sería por ese? Yo creo que sí. O sea, si está la placa de 1730, tiene todo que ver. Claro. O sea, si llegó al mar a Quillota, ahí sí que... eso sí que ya... Es que lo que pasa es que los relatos también hablan que el mar llegó a Japón. No, pero eso es por rebote. Eso, claro. Sí, pero es que para que llegue a Japón tiene que ser como el de 1960. El de 60 en Valdivia. Sí. O sea, es un megaterremoto. Uh-huh. Claro, pero, no es cuestionar lo que hicieron los expertos, en ningún caso uno, sino que de la base histórica. Que no estaban las escalas también. No existían las escalas. Claro. Bueno, y aquí de hecho con el terremoto de 1906 pasa lo siguiente, porque si bien fue un terremoto 8.2 grados frente a las costas de Valparaíso, que ocurre a las 19:50 horas, ¿cierto? Bueno, el terremoto en sí se movió harto, la gente se sintió mucho más segura en las calles, uh-huh. Claro, salieron de sus casas, pero la historia, no sé, y ahí Jorge lo quiero conversar contigo, porque la historia señala que a las 20:06 horas ocurre un segundo movimiento telúrico,
según relatos de la época, en escala de Mercalli, hay que recordar que la Mercalli es como lo percibimos el Sí, sismo. es una escala de percepción, ¿no es? Exactamente, de medición. Habrías llegado a los 10 grados. A los 10 grados. O sea, eso es desastre total. lo que no votó el primero, el segundo se encargó de De dejarlo hecho, en el suelo. segundo podría ser incluso hasta una réplica. Exacto. Pues, Tremenda es que- réplica, sí. Sí. Claro. Claro. O sea, fue otro terremoto, en el fondo, justamente como dos en O uno. puede haber sido aislado. 2 terremotos Claro. aislados. Es que, claro. Lo que pasa es que en términos no se sabe. científicos se sabe, no hay nada tan certero, pero sí se maneja que la información, todo lo que tiene que ver con los movimientos de las placas tectónicas, ¿no es cierto? Y todo este tema de la acumulación de energía, es todo súper impredecible. Cualquier Sí. cosa puede pasar, puede no pasar. La gente de repente tiende a pensar de que cuando hay un enjambre sísmico se está liberando la energía, por ende nos liberamos de un terremoto. Nada que ver, ¿no No. es cierto? No, puede pasar otro 1906 inmediatamente después, ¿no es cierto? O puede no temblar, no haber terremoto en 30 años más. Nadie sabe. Yo no soy especialista en el tema, pero lo que yo tenía entendido es que una réplica no puede, pues para hacer réplica no puede ser mayor que el terremoto. Exacto. Entonces, si este fue mayor a lo que fue el primero, yo creo que fue aislado. O sea, Eso- fueron 2 es otro terremotos. terremoto, claro. Exacto. Ya, pero lo Pero que, está siempre es cierto comprobado que fue más fuerte que la- según relato solamente O la- sea, Según relatos. según Sí. relato y según la escala de Mercalli. A mí lo que me llama la atención siempre, y me ha apasionado en especial este tema del terremoto de 1906, bueno... Hay una película. Hay una película, hay una película que está escrita Sí. hace años. Es una producción que quedó ahí, que está ahí. pero que está ahí. Me hizo investigar mucho en aquella época y el misterio encierra en especial a este terremoto. Porque por un lado fue predicho con Sí. días de anticipación por un capitán ¿Por de quién? la Armada. Pero cuéntanos de eso, pues, Jorge. A ver, tú Cuenta la sabes historia. esa parte. Sí. Me gusta esa parte. La parte entretenida y misteriosa es que un capitán de la Armada, que se llamaba Arturo Middleton, en esa época pertenecía como una rama de la Armada que era de meteorología, no recuerdo muy bien, porque además era la Armada Nacional, no era la Armada de Chile. Podríamos decir que eran como los inicios del Shoah. Exacto. Claro, claro. ¿Qué pasa? Que este señor tenía a una especie de maestro que era norteamericano, que ese señor norteamericano, en base a conjunciones planetarias, era capaz de predecir ciertos fenómenos sísmicos en distintas partes del mundo. Imagínense en esa época. ¿Qué pasa? Que utilizando la misma fórmula, el capitán Middleton pudo llegar a la conclusión de que el 16 de agosto se iban a producir fenómenos sísmicos y climáticos Claro. en Valparaíso, Así lo señala, sí. Sí. ¿cierto? ¿Y qué es lo que hizo él? Pidió permiso a su alto mando, se lo denegaron para avisar esto, y él lo que hizo fue publicar esta noticia en el Mercurio de Valparaíso. Tal cual, que se preveía fenómenos sísmicos y climáticos. Lo tiraron en el Mercurio, pero Digamos la que- gran portada... Perdona, digamos que cumplió con informarlo. Cumplió con Exacto. informarlo, pero la gran portada, que aquí entra de nuevo el misterio, era el juicio a Émile Dubois, que lo habían agarrado y estaba en pleno juicio. Y se publica el 15 de agosto de 1906. Exactamente. Un día antes del, Un día del antes famoso del terremoto. terremoto. Y el día del terremoto hubo lluvia Sí, sí. y por supuesto ocurrió. Entonces, ¿cómo te puedes explicar de que en esa época ya se plantea la posibilidad de predecir los terremotos y ahora los científicos más expertos con la tecnología de última punta No pueda. dicen que no? Ya, pero es que ahí le hago la pregunta a los tres. Si nosotros vemos el mismo titular y vemos ahí chiquitito, expertos señalan que el día de mañana podría venir un sismo, ¿lo creen? Es que el Es que, día de hoy, Sí, pues, el día de hoy No, ya pero es lo- en complicado. 1906 quizás. Claro. Yo pienso exactamente lo mismo, ¿Cachai? porque en 1906 ver esto es como... Claro. Oh, ¿no es cierto? Pero Espérate. para hoy día ya otro chanta más. Exacto. Jorge, ¿No es cierto? corrígeme un poquito. Si no me equivoco, según lo que redacta el capitán, se refería a círculo en la luna, ¿o no? Me parece. Sí, Me parece. no estoy muy seguro, pero Me parece, Ya. ¿cierto? Que algo así era. Porque con otras palabras quiere decir que había círculo en la luna. Muchas veces hemos visto círculo en la luna, Sí, ¿cierto? muchas. Podríamos decir lo mismo. O sea, yo no dudo del capitán, pero también me pongo en la opción que puede ser un acto de, no sé si de suerte. La chuntó. un Muñoz Ferrá. ¿Se acuerdan del Muñoz Ferrá de los años 80? Porque según dicen que él predijo el terremoto del 85. Ujú.
no sé. Ahora, ¿dónde a mí me hizo clic también esto del capitán? Porque en esa época, estoy hablando de 2012 más o menos, cuando yo hice la investigación previa a la escritura de este guión de esta película que está guardadita, que se llama Valparaíso 1906. Yo solicité formalmente una reunión en la Armada de Chile para hablar de este tema y que me contaran acerca del capitán y todo, y fue denegado. Sí. Está en el baúl negro. Entonces, claro, bueno, la Armada tendrá sus razones, pero creo yo que, no sé, hay algo... Lo que pasa es que es como el Área 51. Claro. Sí, el Área 51 De Chile. de la sismología. Lo que Eso. pasa es que hay un tema que tiene que ver con cómo esto se desarrolla desde el punto de vista de que si en verdad hay una forma a través de las estrellas, de los planetas, de no sé, de predecir esto, ¿por qué nadie más lo hace? O sea, ¿por qué no hay toda una rama, ¿no es cierto?, de personas que se dediquen a hacer este tipo de cosas? ¿Por qué no se le ha tomado con seriedad, digamos, no? Porque... Pero con lo que tú estás diciendo, tú aseguras que el capitán le acertó por esto. ¿Por suerte, decís tú? No, tú dices que tenía la razón. No lo sé. Yo lo que planteo es porque, a ver, aquí hay una dualidad. Tú, por un lado, dices, o sea, yo pongo al capitán Middleton, ¿no es cierto?, a este muchacho del 85 también, y digo, bueno, pura coincidencia, ¿no es cierto? O realmente tuvieron algún tipo de técnica, no sé cómo llamarlo, ¿no es cierto?, que les permitió efectivamente poder predecirlo. Yo particularmente he investigado acerca del tema porque tenía en la universidad un profesor muy, muy, muy fanático de esta situación y nos llevó al show y nos llevó a cuánta cuestión hay para hablar de terremoto y tsunami. Entonces lo conozco bien. Y el tema es que los científicos son súper cerrados en asegurar a toda, ¿no es cierto?, posibilidad que no se pueden predecir. Claro. Cosas, incluso una suerte de mitos como esto que dicen que cuando tiembla cambia el clima, también Eso. no hay ni una relación, No hay relación. etcétera, No, etcétera. eso es Entonces, todas estas cosas para ellos son tajantes. Dicen, no se puede, no hay cómo. La única forma de predecir cosas, por ejemplo, es utilizando los sensores que hay, ¿no es cierto?, de los institutos que se dedican al estudio de todas estas cuestiones del fenómeno sismológico, ¿no es cierto?, y también el caso de los tsunamis. Ustedes saben que existen lugares donde hay instalados sensores en la tierra e incluso y en el mar también, ¿no es cierto?, como para poder detectar situaciones anómalas. Por eso detecta segundos antes nomás. Sí, justamente. O sea, no es predecible como para poder avisarle a la gente. ¿no? De hecho, ni siquiera Pero- podemos tener los sensores que tienen en México, por ejemplo. No, ¿Cuánto en México? ¿Cuántos segundos antes te avisa? 30. 30 segundos 30 antes te segundos avisa. antes. claro. Entonces hoy día se podría utilizar este asuntito que avisa por los celulares, qué sé yo, pero Claro. es que tampoco... ¿Qué vaya a hacer? O sea, No, para los tsunamis, bien, pero un terremoto... Aquí tenemos días ¿Qué? antes. Es que eso, por ejemplo, estas cosas a mí me gusta este tipo de debate. O sea, y igual, porque la gente vaya opinando también ahí, ¿cierto? ¿Qué piensan? Porque Sí, cuéntenos en los comentarios. en los comentarios, ¿cierto? Porque, claro, yo me doy cuenta a lo mejor que le apasiona mucho esa parte Es que yo lo veo desde el punto de vista de este capitán, que él no va a arriesgar su carrera Toda la razón. por Toda la publicar algo que sea irresponsable, incluso pasando por sobre su mando. Yo desconozco Claro, cuál porque no lo habrá sido autorizaron. las circunstancias después de él, o sea, el castigo si es que ¿Qué recibió, pasó? Claro. ¿Qué pasó con él? porque Sí, pues no se supo son tampoco. mandos jerárquicos. Entonces, si tú desobedeces una orden directa, mínimo cárcel Sí, o te juzgan. O sea, hoy día, por ejemplo, si viniera un Middleton a decir tal día, tal hora, ¿no es cierto?, va a haber actividad sísmica y sismológica, o sea, perdón, y climática, ¿no es cierto?, climatológica, y pasa, o sea, el tipo es famoso al día siguiente, invitado a todos los programas, ¿no es cierto?, Claro. centro de noticias, llenando noticiarios. Por saber, ¿no es cierto?, cómo es que, ya sea por de verdad querer saber o porque tenemos aquí al chanta que dijo, ¿no es cierto?, cualquiera de esas cosas que hoy en día son Pero- carne de cañón. Sí, pero, perdón, ¿Mm? no, Sí, sí, ¿te sí. cortas la idea? No, dale. Ya, ok, soy especialista en eso. Yo recuerdo cuando recién se empezó a hacer famoso este brasilero, Haroldo, Ujú. ¿Ya? él, digámosle, le achuntó a varios.
pero no la chuntó a varios otros. Claro. Entonces decía, claro, la chuntó a uno, pero cualquiera puede decir, va a temblar mañana al ser un país sísmico tiembla mañana y la chuntó. Claro. Pero a mí me pasa algo que es igual que los meteorólogos. Nadie le cree a los meteorólogos. Sí. ¿Por qué? Porque dicen, no, viene tremendo frente. Y después cambia. Porque en verdad, o sea, lo que hacía Arnoldo Maciel era como por rebote, ¿o Claro, no? Algo sí. así como tembló acá y después va a temblar acá. Reflejo que le llamaban. Exacto. Y eso puede cambiar porque nada es La Tierra está en movimiento. Exacto, nada es cierto, pero sí podía suceder, y él siempre lo dijo, pero aún así lo tacharon de chanta, porque no la chuntó a muchos. No, y la comunidad científica le cerró las puertas. Exacto, Lo entregó. y como le pasa a los meteorólogos. Claro. Sí. O sea, nosotros de repente Es que frente frontal la- y ahí tenemos el medio sol. O sea, Lo que pasa es que el tema meteorológico, así como el sismológico, son cuestiones, y por eso los científicos son también tan dados a asegurar que no es posible predecirlo, porque son circunstancias que no son fijas. Todo esto es súper dinámico. Entonces, claro, podría haber condiciones para decir, viene manso terremoto mañana. Y no da. Eso, no sale. eso, por ahí yo creo que ¿Cierto? va como el alarme a la gente. O sea, si Sí. nos estuvieran avisando todos los días que va a haber, no sé, mañana posible terremoto grado tanto en, no sé, en el Epicentro, centro sur. claro. Centros, vamos a estar todos los días Sí, claro. ahí con los pelos de punta a ver qué pasa. Y si Claro. no pasa, O sea, en casos, por ejemplo, como si hay un terremoto de verdad, ¿no es cierto? Ya independiente si lo avisaron o no lo avisaron, pero hay un terremoto, como sucedió en el 2010, que por no causar alarma pública, no avisaron que podía venir un tsunami y la gente no hizo nada. exacto. O sea, yo hubiese preferido 1000 veces mandar a todo el mundo al cerro por las puras, Exacto. que dejar que no vayan para no crear miedo y viene el tsunami y Es sería que todo. Ahí yo concuerdo contigo, pero claro, o sea, pensándolo de esa forma, yo sí estoy de acuerdo, quizá un poco, con los científicos decir no se puede predecir. Claro. Pero lo que sí tampoco estoy de acuerdo en que después de pasado esto, porque ya la alarma está, Sí. ya la gente vivió el terremoto, Exacto. váyanse todos al cerro. Exacto. Es que claro, porque ahí ya por lo menos ya hay un hecho consumado que Exacto. es el terremoto. O sea, de que sabemos que podría venir el tsunami como podría no venir, pero justamente el riesgo es muy Exacto. alto. Entonces Exacto. ahí es mejor Sí, efectivamente comparto. ir Bueno, todos al cerro. y ahora ya yo ¿no creo es que cierto? después del 2010 todos nos vamos a ir al cerro Justamente, después de, o por lo menos donde fueran, claro, justamente. Bueno, volviendo un poco a 1906, la gente ya manejaba también esa como especie de cultura sísmica y salieron a las calles. Así ¿cierto? es. Sí, Y ahí exactamente. los pilló esta segunda Segundo terremoto, claro. Y fue más terrible porque hay reportes que se abrió la tierra y se juntaba, se caía Sí. la gente dentro. Fue terrible porque más encima los incendios, se había hace poco instalado todo lo que era iluminación a gas. A gas. Sí. A gas, o sea, dicen, hay relatos Terrible. que desde de Peña Blanca el cielo se veía rojo. Incluso, mira, no lo digo así como tan seguro porque lo escuché nomás por ahí, que incluso desde los Andes el cielo se veía rojo. Si tú mirabas hacia en una parte, no sé si será así o no, 2.800 muertos en Valparaíso, 2.800 muertos. Y la Que- ciudad en el suelo. La ciudad en el Y suelo. en 1906, donde la población tampoco era mucha. O sea, Es se murió más de mucha. la mitad de la población. Claro, Más de- esa cifra, claro. pues, Exacto. Es una cifra que es alta, pero... O sea, es baja ahora. Claro, o sea, son altas baja personas, entre pero comillas. claro, pero finalmente, tal como dices tú, Pero en ese equivale en tiempo- porcentaje Exacto. a la mitad de la población. 20.000 quizá. heridos. Imagínate. 20.000 heridos. Ahora, por lo menos 1.500 cuerpos, entre comillas, tuvieron la suerte de llegar a un cementerio. Que llegaron al cementerio de Playa Ancha, a una fosa. Si ustedes recorren el cementerio de Playa Ancha, yo con los años he encontrado una tumba que dice Cataclismo incluso. Cataclismo. 1906. ¿Y los libros? ¿Hay algún registro? Sí, de los libros? sí, Ya, pero a directo. fosa. Ya. A fosa. Fosa común. A fosa común. Pero ustedes dirán, ¿y los otros cuerpos? Bueno, tú que investigaste un poco debes saber que en el Cerro Merced se construyó una gran fosa común. Se instaló una cruz que por mucho tiempo fue conocida, ¿cierto?, como la Cruz de los Muertos. Es una población ahí, o sea, hay O sea, gente que vive- claro, después el lugar era un peladero, después se comienza a poblar, la gente construyó sus casas sobre los cuerpos, se saca la cruz y se construye una plaza que existe hasta el día de hoy que se llama la Plaza del Recuerdo. La Plaza del Recuerdo, y tiene una plaquita que recuerda el terremoto de 1906. Sí. Es el único recuerdo también que tenemos en Valparaíso, que está en la parte alta de aquel terremoto. En la parte que más sufrió en el centro, tengo entendido que fue el Almendral, si no me equivoco.
la parte más afectada. Bueno, y el área de Sotomayor y todo eso también quedó Sí, súper en pero solución. lo que pasa es que, mira, hay no sé, Jorge, ahí me puede ayudar un poquito, porque meses después asumió el presidente Pedro Montt. Él dice que la zona céntrica, sobre todo el barrio Almendral, es la que se le tiene que dar hincapié a la reconstrucción. De hecho, el concepto plan es una de las teorías que viene por ahí, que es el plan de reconstrucción el plan de Valparaíso, claro, de la ciudad. Bueno, y también la calle Maipú pasa a llamarse después Pedro Montt en honor a él, porque se portó supuestamente muy bien con Valparaíso. Así es. Se demoró 2 días en llegar a caballo de Santiago. Imagínate. Porque en Santiago no tenían ni idea que había habido este terremoto en Valparaíso. Se enteran y emprenden viaje a caballo. Por eso, cuando él llega a Valparaíso, también es recibido como un héroe, porque él entra a caballo, el presidente, y era como lo que estaba esperando la gente. Pero antes ocurrió algo más espectacular con Gómez Carreño, ¿cierto? Ya, que ahí vamos a hacer, pero ¿me dejas cerrar con eso? Aquí a mí me gusta mucho la lectura. ¿Y saben por qué no leo a veces mucho? Porque estoy leyendo una historia, me aparece algo de otra historia y me voy por esa otra historia. Ya, no sé, ok. quizás te Suele suceder. Es terrible. Sabes que me desespero yo mismo. Entonces no digo ya. Pero hay uno de los tantos libros que habla que fueron 2 fosas comunes: el Cerro Merced y Cerro Ramaditas. Ya. Si hay alguna persona de Ramaditas que nos esté viendo y tiene alguna información, se lo agradecería. Porque eso no tengo idea en qué parte estuvo de Valparaíso. Pero un libro muy antiguo que salió a los pocos meses de la tragedia habla de 2 fosas comunes: Cerro Merced y Cerro Ramaditas. No habría ningún recordatorio que se tenga información. No tenemos memoria para eso. Mira, si en otras historias hablan cementerio en Cerro Molino, Cerro Barón, cosas que por eso a veces me voy metiendo por ahí. No, ya digo, Danilo, termina con esto y después ándate para el otro lado. Mira, retomemos un poquito la historia del Tranquimena. Sí, porque se junta con esta. Se junta la historia Marcelo Mena, porque tú Marcelo hablaste del Mena. hijo. ¿Qué pasó ahí con el hijo? Sí, pues Marcelo Mena, después del terremoto, se portó mal. Iba tan bien donando los terrenos. ¿Qué hizo? Los genes, se activaron los genes. Sí, se activaron los genes. Es que Los genes. ¿qué- Exactamente. qué buena definición? Porque por ahí va. Exactamente. ¿Qué pasó? A ver. La codicia. Se Ya. puso a vender agua a los pobres. No. Que no, tampoco pasa hoy día que se aprovechan de la... Agua del tranque. Pero Milla, ¿con quién se encontró? Sí, pues se encontró con alguien que mencionó justamente Jorge hace un momento, con el almirante Gómez Carreño. El sheriff. Conocido Estaba a como cargo de la sheriff. ciudad. Entonces, Jefe de plaza. y era bien estricto este caballero. Recordemos ahí que quedó el caos. Y otra vieja costumbre, si tenemos nosotros la costumbre sísmica de la gente saber qué hacer, entre comillas, también tenemos la costumbre, lamentablemente, de saquear. El ¿cierto? saqueo. Bueno, Sí. sí. El saqueo. Y empezaron los saqueos incluso a los cuerpos, de sacar los anillos, las joyas. Terrible, claro. Entonces, Sí, porque hay que recordar que la mitad, por no decir prácticamente el 75% de la ciudad estaba en el Estaba en el suelo. suelo. Entonces había fácil acceso a las casas, a los negocios, y todo a lo los que cuerpos, estaba. Así es. entonces, ¿no es cierto? por un lado, la gente pensaba que era el fin del mundo, lo que estaba pasando, Claro. con los incendios y toda la cosa. Entonces, se dice que Gómez Carreño llegó a caballo también desde los cerros, y él, para anunciar su llegada, hizo tocar trompetas de caballería. Así es. Entonces la gente pensaba que eran los jinetes del apocalipsis. Mira. Bueno, Imagínate. Bueno, y Es se que- comportó un poquito así, la verdad. Bueno, y estableció ley marcial. Sí. Sí. ¿Y ahí qué podemos hacer? Ley- Fusilamiento in situ. Sí, pero aquí nuestro amigo Marcelo se salvó. Se salvó. Sí, porque era hijo Claro. de... Pero no se las llevó. No pasó desapercibido en verdad su mal actuar, porque lo mandó a azotar a modo de ejemplo Ya. a la plaza Echaurren, plaza pública en ese tiempo. Ya. Yo Así pensaba que- que era la plaza La Victoria, ¿no? Mira, yo no sé si has visto fotos de la época. He visto una que dice, hay una persona fallecida, fusilada, y dice con un cartel que dice por ladrón. Ya, tengo entendido que esa es la plaza Chaurren. Ok. Porque en la Plaza Victoria se estableció una gran carpa donde estaba toda la gente que La ayuda. quedó- la ayuda, justamente. Ok. Se hizo ahí fue como el centro de acopio. acopio, de claro. Para Y el los otro de damnificados, ¿no? ejecución. Exactamente. Ese Bien, Otro bien era el expedito. paredón. Claro. Pero claro, bueno, debe haber una actividad energética no menor en el sector de la Plaza Chaurren. En todo Yo creo- Valparaíso, diría me yo. robaste las palabras. En todo imagínate, o sea, fosas comunes en todos los cerros. O sea, imagínate que antes, cuando no existía el cementerio 3 de Playa Ancha, que
digamos que sí existía el cementerio 1 y 2, Claro. pero esos tenían condiciones, o sea, Sí, tenías po. que ser de clase social alta y tenías que Católico y profesar católico. la religión católica, y el de disidentes era pequeño, entonces tampoco era como que podían sepultarte o darte digna sepultura muy fácil. Y grandes tragedias han ocurrido en, Y ese, grandes en esos meses, en ese mes. Sí. Agosto, sí. Agosto Agosto. siempre, siempre Sí. agosto. Sí, y de hecho hay muchas desconocidas. Bueno, no me va a saltar otro tema, pero la Noche Triste. Mucha gente no sabe lo que es Noche Triste y está relacionado con la guerra Claro. civil. O sea, hay Claro. muchas Sí. historias en agosto. Nosotros lo llamamos el mes de las tragedias, ¿cierto? Pues, Exacto, tragedia, entonces sí. imagínate toda la gente muriendo en un corto periodo de tiempo, ¿dónde la enterramos? Claro. Bueno, y lo Gente- mismo que hablábamos de los cuerpos que pueden haber quedado, quién sabe dónde, después de la tragedia del Tranquemena. O sea, Así es un tema de... y bueno, y también comentabas tú, ¿no es cierto?, de que se construyó una suerte de villa, ¿no es cierto?, Exacto. encima de donde estaban los cuerpos de la fosa en Y hay muchas. el cerro. Entonces, todo eso sabemos que es propicio para generar actividad, ¿no es cierto?, Sí, paranormal. O sea, total. es una Hay perturbación de Pero los mire, sí, espíritus. en las redes hay videos de gente que vive ahí en Cerro Merced, que son antiguos, y sí relatan de fenómenos. Sí, claro. Sí, Bueno, ¿Sí? lo dicen directamente, que sí han sentido cosas. Ahora, bueno, el 2014 cuando ocurrió el gran incendio, todas las casas de ahí del alrededor se quemaron y la plaza no le pasó nada. no le pasó nada. No le pasó absolutamente nada. Nada, ni siquiera quedó con este típico jean que Oye, se... nada. Nada, quedó impecable. Intacta. Sí. Otro dato que lo hablamos cuando me invitaste a tu programa, hace unas semanas atrás, un par de meses, no sé. La arquitectura, la infraestructura de Valparaíso quedó toda en el suelo en 1906. Entonces todo lo que conocemos ahora, lo más antiguo que resiste, incluso abandonado muchas veces, es del 1910 Claro. en adelante. Además que coincide también con el centenario, Con el centenario. de Chile, que también habían estos proyectos de grandes obras y coincidió también con Valparaíso, que se está poniendo de pie. La aduana antigua fue de uno de los pocos edificios que no se cayó con el terremoto de 1906. Y cuando dice de los pocos, porque Valparaíso quedó en el suelo. Sí. Sí. Quedó en el suelo prácticamente. Y también ahí vienen otros datos que muchos se dieron cuenta que a algunos sectores no les pasó nada, como por ejemplo Playa Ancha. Ujú. Y ahí podríamos decir que Playa Ancha empieza ya un poco a llegar más gente. Porque seguro, Mm. seguro. Era más seguro. Claro. Era más seguro. De haber habido mucho bosque también ahí, mucho... Exactamente. La casa de, ¿cómo se llama? De Fernando Rioja, del palacio, quedó imposible en Valparaíso, y ahí también Sara Ruiz, su esposa, le pide irse a otra parte, le compran terreno a José Francisco Vergara y que crean el palacio, El lo que palacio. conoce como, que hoy día es municipal, pero era de la familia Rioja. Hay mucha gente que se dio cuenta a raíz de eso qué sectores eran más seguros. Y Playa Ancha es uno de ellos. Claro. Ahí Sí. viene. Por lo menos para ese tipo de cosas. Parece Realmente que- para tranquilidad de la gente de esa época, la ley marcial parece que fue una de las soluciones, porque por los fusilamientos in situ Sí, o sea, o se pasó la claramente. mano por el otro lado. Es que los relatos dicen que muchos vecinos reclamaron que se le pasó la mano. Sí. Pero para la Armada de Chile Él es hoy un día héroe. es un héroe, porque tú al Museo Naval encuentras retratos de Gómez Carreño, es un héroe. Ahora, Pero- eso llevado a 1906, yo creo que es exactamente igual, pero como la gente le robaba los cadáveres. Bueno. Es que claro, O lo eso que ya, decís ya tú, era que le otro vende nivel. agua, Claro. Claro, el otro Totalmente. o vendiendo sea, en agua. Chile sangra. Y yo te diría que no. Y eso pasa un poquito a la historia siguiente. No. O sea, a la última historia A la- que vamos a tener. sí. A la penúltima. Avanzamos del tiempo. Oye, está, Vamos. está Avancemos. todo Sí. entrelazado. Ya, a ver, yo les dije que les traía una sorpresa hoy día. Ay, sí. Ah, no. A ver, sinceramente, muchas de nuestras historias que investigamos, sí, para cierto apoyo se ocupa internet. Pero casi todo está en biblioteca, registro civil. Vamos a hablar de la explosión de 1953. Que yo no te culpo, tú no tienes ninguna culpa porque tú hablaste de un polvorín. Sí. ¿Cierto? Ujú. Seguimos en Valparaíso. Seguimos en Valparaíso. Y claro, y hay muchos datos que nos van contando de pronto e involuntariamente se van cometiendo errores. ¿Cierto? Ese boca en boca, Ujú. se van haciendo modificaciones. Como y todo. el del fuego artificial que cayó arriba de la cuestión y Exacto. Deduzco que no era un polvorín. se incendió. Mira lo que trajo. Este es el diario La Unión. Wow. De la época. Original. Del 2 de enero de 1953. Ok. Aquí está todo lo de la explosión que vamos a contar ahora. De esta explosión que lamentablemente fallecieron muchos bomberos. ¿Cómo conseguiste ese? Me voy a creer que fue una suerte, pero increíble. Cosas de. Como que voy caminando por calle Uruguay, Jorge. Me paro. Veo que una persona está vendiendo el diario y dije, ¿cómo están vendiendo este diario? La señora no sabe lo que está vendiendo. No. No tiene idea. Le pregunté así, haciéndome el típico del chileno, leso, el po. leso. Y ese diario
Necesito envolver pescado, le dijiste. Casi así, pero... Que me tengo que cambiar dijo- de casa. Me dijo, no, deme 6.000. Ya, Pásemelo. Está todo acá. ya. Todo en primera fuente. O sea, si bien es cierto que quizás otros medios pueden haber informado otras cosas, pero no se diferencia mucho de lo que, Ay, pero, de lo que fue. Lo elegiste con el pie. Sí. Es que ¿saben qué pasa? Es como que llegó a mí. Muy Sí. bien. Como que tenía que caer en mis manos. Sí. Está muy dañado porque es muy antiguo. Sí, lo vamos a estar mostrando en imágenes, Sí, pero... después vamos a dejar algunos registros de ese diario. No sé si lo mostré a la cámara, a lo mejor se lo Sí, no, pero ahí lo vamos a mostrar en detalle. El olor a papel me encanta. Y vamos un poco con la historia, porque esto ocurre el 1 de enero de 1953. ¿cierto? Ya, 1 de enero, ya. Ya era 1 de enero. Ya, 1 de enero, donde mucha de la entretención era a los niños, sobre todo, lanzar fuegos artificiales. Como el correspondiente a cada año nuevo. Claro, y que se permitían los fuegos artificiales antiguamente, ¿cierto? No como hoy en día que hay más restricción, que están prohibidos, de hecho, Sí. los fuegos artificiales. Bueno, y esto pasa ahí, y en calle Brasil con Freire, donde estaba ubicada la barraca Schulz, Ya. la barraca, en toda una esquina. Eran cerca de la 1:10 de la madrugada, cuando comienza el incendio a raíz de un volador que cayó a esta barraca. El Por supuesto, incendio, lleno de madera. claro, material altamente inflamable. El incendio es declarado, o sea, todas las compañías disponibles tenían que asistir a este siniestro. Estaba todo perfecto, ¿cierto? Ya el incendio estaba controlado y el capitán de la octava compañía, José Serey, manda a muchas compañías de vuelta a sus cuarteles, solamente quedaron algunos voluntarios. Lamentablemente, y ahí tomo lo que dice Felipe de un polvorín, lo que pasa es que al costado de esto estaba el edificio de dirección de caminos. Y esa noche se guardó un camión se guardó ahí adentro lleno de parafina, explosivos, dinamita, muchas cosas. Y la persona que estaba cuidando eso, cuando ven el incendio, los bomberos lo sacan, dicen, señor, salga de ahí, y el tipo iba completamente borracho. Ya. No fue capaz de No avisar. no se podía mantener en pie según los relatos que sale. Y él no le dijo a nadie que estaba este camión guardado ahí. Entonces, las altas temperaturas, las chispas, como se conoce popularmente, llegaron a este lugar y provocaron una explosión que se escuchó en todo Valparaíso. Todo Valparaíso. Como se habían retirado muchas compañías, esta catástrofe pudo ser mucho peor. Solamente bomberos fallecieron 36. Esto fue a las 3:15 de la madrugada, la explosión. 36. Y algunos civiles, que total fue más o menos digo, como 50 personas. Si no se retiran a bomberos antes, hubiera sido mucho peor. Es la peor tragedia que ha afectado a bomberos de nuestro país. La cantidad de heridos, de hecho lo que está viendo la milla se ven los heridos por ahí en el hospital. El diario Unión prácticamente dedicó todo a la explosión, si no me equivoco. Y lo otro que hubo voluntarios que estaban frente a esta barraca, y según también relatos, es como que la onda expansiva hizo un seno, o sea, Ya. les pasó por encima y después continuó. O sea, los que estaban al lado no les pasó nada. Los que estaban más atrás sí. De hecho, cuerpos que se desintegraron, que dispararon. Y esta es como la parte más fuerte, que partes mutiladas de los bomberos terminaron en ¿Las palmeras? copas de las palmeras. Eso no lo sabía. En calle Brasil. O sea, es como la parte más fuerte de la historia. Hay algunas compañías hasta el día de hoy, por ejemplo la octava, que tenemos muy buena relación con ellos, tiene un pequeño museo donde hay guardadas pertenencias de estos voluntarios, cascos de acero, y están abollados completamente. Está el libro, el acta del 1 de enero de 1953, cuando se cuenta todo el procedimiento, cuando dan la alarma, cédulas de identidad, cajetillas de cigarros de la época. Hubo un reloj que existía con la hora exacta de la explosión que se lo robaron, lamentablemente. Hay muchas compañías que tienen... Bueno, y si vamos al lado más misterioso, muchas compañías de bomberos hasta el día de hoy señalan que pasan muchos fenómenos paranormales. A eso te voy a preguntar. Muchos. ¿En el sector o en las compañías? En las compañías. En las Incluso al nivel, que esto suena un poco fantástico, pero al nivel que los voluntarios saben cuándo va a pasar alguna emergencia, porque cuando están soñando es como que alguien les avisa. De hecho, Pedro, podrían Claro. invitarlo un día a Pedro. Pedro maneja mucha de esa información. Esto fue terrible. Terrible. Y ahí, como digo, mira, una vez salimos nosotros a la calle con cámara en mano a preguntar al porteño qué sabía de la explosión del 53. De cada 10 personas, 2 algo sabían. De cada 10.
Entonces, por eso cuando tú me decías, es un polvorín, claro. Y es lo que yo también crecí con eso. Sí, con pues San todo, Jorge, es como y- es como la historia que se dice que ahí había un polvorín y que... Y que había caído un fuego artificial. y que había caído un Sí, fuego no, lo del fuego artificial. artificial yo no lo sabía, pero sí sabía que había sido la noche de Año Nuevo, que se supone que ahí se guardaban, por lo que comentaban, ahí se habían guardado parte de lo que se supone que se iba a ocupar o se había ocupado para el espectáculo pirotécnico, ¿no es cierto? Que ni siquiera sé si en ese tiempo se hacía, yo creo que sí, pero no estoy seguro. El asunto es que ahí se supone que había material pirotécnico y por eso, entre otras cosas, y por eso se habla de que era un polvorín, ¿no es cierto? Es lo que escuché yo en su minuto. Es que nos pasa a todos, Claro. Felipe. Nosotros también me pasó lo mismo, quizás la mía también, pero claro, cuando uno ya llega a esto, empieza a investigar más en profundidad y empieza, claro, a descubrir datos, cómo fue. Miren, aquí hay un dato súper importante. Sobre la primera historia que habló Milla del Tranque Mena, hay una canción del Gitano Rodríguez que se llama Valparaíso. Sí, claro. Si ustedes buscan en internet, mucha gente va a decir Sí. que el Gitano Rodríguez escribió esta canción Por a el raíz del Tranque Tranque Mena. Mena. Porque coinciden. Bueno, yo como soy busquilla... Bueno, perdona, pero esa canción dice, Valparaíso. yo nunca he sabido nunca de De su su historia. historia. Sí, po, ¿cierto? Ya. Contacté a la viuda del Gitano Rodríguez. ¿Ya? Le pregunté. Me dijo no. Jorge escribió esta historia por una explosión que pasó en los años 50, que afectó a muchos bomberos. Sí, Claro. por esto. Tengo la fuente, tengo el testimonio de ella. O sea, también esa es nuestra misión, corregir algunas cositas. Sí. No digo que la gente esté equivocada, porque sería, no sé, sería muy fuerte decir, no, usted está equivocado, ¿no? Pero sí enseñar, educar. ¿Hemos investigado? Sí, podemos confirmar que Investigación seria, como siempre, ustedes. Exacto. Y llegan ahí a esa. llegamos a esos datos que Bueno, son... de primerísima fuente, po. De primerísima efectivamente, o sea, Si la viuda me está diciendo eso, o sea, claro, Claro. fue por esta explosión el Gitano Rodríguez escribió la canción Valparaíso. Oye, pero tremendo registro. Yo lo estaba hojeando y de verdad que ni te escuché porque estaba pendiente del diario y hay fotos, bueno, Pero los años estamos han hecho hablando. lo suyo, pero es original. impresionante. De hecho, hay una foto, estaba mirando, de los bomberos antes de la explosión. Es tremendo, O sea, es tremendo. tremendo lo que tienes tú en tus manos. Es una joya. Es una joya. Sí, Sí. pero- Hay que plastificarlo. Sí, hay que hacerle un tratamiento, sí, pero es que lo extraño es como que me paré ahí frente a esta señora, veo es una coincidencia muy grande. Es muy grande. Es como que tenía que llegar a, no sé, a nosotros, no sé Estaba destinado. cómo decirlo, pero Un poco el destino de seguir resguardando la historia. Po. E imagínate cuántas personas se pararon al lado de ese diario y no tienen ni idea de lo que Es que tenía. ese es el punto, o sea, la O gente, sea- ni la persona que lo vendía, ni tampoco la gente que pasaba por ahí Exacto. sabía el valor de este material. Correcto. O sea, Menos para mal ellos que era hay. un diario viejo, ¿no? es un Sí. diario viejo. Tú lo has ¿Cierto? dicho que no decía nada, pero ahí está todo. Ahí está Exacto. todo. Y ahí tenemos la fuente para corregir algunos datos. Es impresionante porque esto sale todos los días. Sí, ¿No po. es cierto? Podría haber sido de cualquier fecha. Exacto. ¿No es cierto? Exacto. Es impresionante. Por eso digo, la señora no sabía lo que estaba vendiendo. No. Sí. No tenía idea de lo que estaba Si vendiendo. nos estás viendo en este minuto, yo creo que se está arrepintiendo. Oye, y ese año también hubo alza de pasaje micro. Y hubo protesta. ¿Y de cuánto? Se repite la historia. Se repite la Primero de historia. enero de 1953 comienzan servicio los trolebuses. Mira. Acá en Valparaíso. Sí, Valparaíso. Ahí Pero los parte- trolebuses provienen de Santiago. Ah, por supuesto. Sí, por Valparaíso. Ya. En Valparaíso. Claro. Que santiaguino. No, yo no, ya, por favor, no. ya. No, no, Chaleco amarillo, Sí, Sandino. sí. Oye, yo te tengo que decir que yo en los años 90, bueno, desde que nací, vivía, mi casa estaba a metros de la Plaza Chaurren. Ahí ¿Tú vivía contaste yo. de esa casa? Sí, pues Sí. si nos contaste De las Sí. historias que hay también. Sí, hay muchas. Por eso yo decía, ¿no es cierto?, que el entorno de la Plaza Chaurren está muy en toda esta cosa de las actividades paranormales. Yo vivía en una casa muy añosa que, lo he dicho en otras ocasiones, esta casa era tan antigua que fue declarada Monumento Nacional, ¿no es cierto?, porque fue la primera construcción que hubo en Valparaíso de más de 3 pisos. Claro. Y tenía, de hecho, el 4.º piso de este edificio era completamente de madera, porque por el tema peso, ¿no es cierto?, era como el primer intento de la ingeniería en hacer construcciones de mayor altura, ¿verdad? Porque el material del resto de los pisos no era concreto tampoco, como lo que conversamos acerca del tranque, también era adobe, Así ¿no es es. cierto? Entonces eran 3 pisos de adobe y 1 de madera. Y era de esas construcciones que siempre el primer piso no era habitación, sino negocios, ¿verdad? Así Locales es. comerciales.
y las casas partían del segundo piso, entonces tú abrías la puerta y tenías una escala para arriba, no había primer piso, digamos, ¿no? Entonces, y ese tipo de construcción, por lo antigua que es, por la zona en la que está el puerto, ¿no es cierto?, la aduana, que tú comentabas que ni 1906 se la pudo con la aduana, ¿no es cierto? Y entonces este tipo de construcciones y esa zona, la zona de Valparaíso del puerto, ¿verdad?, debe ser una de las más antiguas y de las que más cosas debe tener registro. Bueno, la plaza de Chaburro, ¿dónde está la iglesia de la Matriz, no? Correcto, Muy un poco cerca más de- arriba. Sí. Sí. Es que por el costado de la iglesia de la Matriz partía el camino a Santiago antes. Exacto, sí. Camino Lo antiguo. hablamos en la época de la batalla de Placilla. Exacto. Ahí me bautizaron a mí. La matriz. La matriz. Ahí Exactamente. hay una historia muy entretenida. Aquí está el Cristo. No sé Sí, si de- sí. está sí. Francis Drake. Bueno, Sí, Francis porque Drake no piratas. fue esa misma. O sea, no es donde está ubicada ahora, pero sí era la matriz. Hay mucha historia también. Los con- saqueos de ese pirata. Así es. Sí. Hay nuestro amigo Pedro ama a Francis sí. Drake. Me encanta la apasiona historia de Vamos a los estar piratas. hablando ahí después, yo creo. Sí, pero muy, porque así cortito, él se pasó de largo, no vio Valparaíso. Él llegó a Quintero y unos pescadores le dijeron, pero si hay una ciudad más allá y hay un barco español con mucho oro. ¡Pum! De vuelta. Era que no. Otro día podríamos hablar de eso. Oye, Avancemos en el tiempo, ¿no? ¿O sí. hay algo más ahí? No, sí, esto es homenaje, yo creo que a la institución más querida de Chile. De todas ¿cierto? maneras, bomberos. Bomberos de nuestro país. Nosotros también, esto dio pie para volver al tour del cementerio número 2, que nosotros estábamos haciendo solamente el 3. Yo le dije a mis compañeras, a mi amiga Carlita, esta historia del 53 no puede quedar abandonada, y por eso volvimos solamente por esta historia al cementerio 2, que es más cortito, pero esta ¿Y historia... se podrá visitar ese pequeño museo que tienen ahí? Si alguien lo quiere visitar, que nos contacte y podemos hacer las gestiones para No, que pero lo... nosotros vamos a hacer una nota ahí. Sí, pues sí, tenemos... nosotros cuando hicimos la campaña del agua, Sí. cuando fue el último incendio del sur de nuestro país, llevamos para allá la ayuda y tenemos muy buena relación con la Estado compañía. Así que Perfecto. ustedes nos dicen y vamos para allá. Quiero ir. No se diga más. Avanzamos en el tiempo. Avanzamos en el tiempo. Milla te va a dar el pase a ti en esta historia. Muy doloroso lo que Muy ves. doloroso. Muy doloroso. Creo que es la peor tragedia ferroviaria que ha tenido nuestro país. Así que adelante, Milla Rivera. Sí. No hay que creer porque fue. Nos salimos de Valparaíso un poquito. Sí. Nos, Pero Nos vamos sí, un poco más seguimos en la lejos, región. un poco más estamos allá. Nos estamos quedamos en la en la región, pero en la comuna nos fuimos un poquito más a Limache. Bueno, esto ocurre el 17 de febrero de 1986, donde dos trenes chocan de frente en alto impacto, provocando una tragedia terrible. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, decir que en febrero había mucha gente que viajaba, todavía existía el viaje de Valparaíso-Santiago, Santiago-Valparaíso. Y yo soy de los Andes y viajaba y era niño en esa época. Te cuento Sí. un paréntesis. Mi abuelito fue ferroviario toda la vida en el tren Trasandino de los Andes a Mendoza. Ellos, por ser funcionarios, ya por supuesto ya en retiro, ellos tenían un pase libre, podían viajar gratis, y su familia. Entonces nosotros siempre, para nosotros que vivíamos en los Andes y teníamos que viajar a Viña a visitar familia acá, era toda una aventura. El Exacto. viaje duraba cerca de 4 horas. Y, Muy largo. Sí, pero eran muy entretenidos, además que eran estos automotores muy largos, como está acostumbrado ahora a ver el metro, Son Claro. dos carros nomás. que son 2 carros, acá eran larguísimos, Sí. y agarraban mucha velocidad también. Y abrías ventanas. A puro fierro, por lo menos. Con ventanas y Sí. era todo yo recuerdo con mucho cariño eso, porque la estación de los Andes es hermosa. Afortunadamente se ha podido mantener ahí, porque además funciona al costado ahora el terminal de buses, pero toda la parte de la estación de los Andes estuvo media abandonada. Era toda una aventura, porque uno esperaba que subieran los vendedores con esos típicos canastitos con bebidas. Claro. Y A los como niños, pastelitos de la ligua. claro, te compraban, uno lo único que esperaba es que te compraran eso. Y el viaje duraba 4 horas, pero ni se notaba. Claro. Entonces era muy normal viajar, no en bus, sino que en tren. Entre. Y por cosas del destino. O sea, yo en esa época era normal que viajásemos. Claro. Y creo que uno de los trenes era el que venía de los Andes a Valparaíso y el otro era de Santiago. Sí. Se ocupaba bastante, sobre todo los matuteros. Claro, Sí. sí. Mucho matutero iba en tren a Santiago justamente por A buscar mercadería. por el tamaño del equipaje, digamos, que los buses es más limitado.
¿Qué fue lo que causó? Espérate, disculpa. Dígame. Les pido disculpas, que por ejemplo Jorge estaba contando eso y mi cabeza automáticamente es el túnel de los Clark, ¿cierto? De los hermanos Clark. Los hermanos Sí. Clark, Que se partió por Sí, Chile por un lado y en Argentina exactamente. por otro lado y no se achuntaron. Sí. Ya, eso podríamos también Sí. tener una Eso otra- como Esa el es puente otra Caucao, historia. una cosa así. Hay buenas historias Sí. que pues, ya nos fuimos a otro lado, pero Sí. paréntesis, mi abuelito siempre contaba que ellos una vez quedaron atrapados en la nieve Ya. y venían de Argentina y habían viajado una pareja de carabineros a buscar a un chileno que había hecho algún Algún delito y lo entregaron en la frontera la gendarmería un pacto con el argentina. diablo. Sí, que había La hecho policía argentina lo entregó a los carabineros y venía un prisionero y quedaron atrapados durante una semana por nieve. con el prisionero. Con el prisionero, con los carabineros y toda la cosa. Y tuvo que llegar una máquina, una locomotora que tenía como un ventilador gigante que hacía de nuevo el camino y tiraba la nieve. Mira. Imagínate, estamos hablando del año 20, 30. Mira. Sí, pues, los hermanos Clark. Ya me Claro, ahora volvamos. Ya, sigamos. Bueno, Seguimos la historia. ¿por qué chocaron estos trenes? Semanas antes hubo, recordemos la fecha, 86, Sí. hubo un atentado. Acá hace un año, perdona, acá hace un año del terremoto del 85, acá en Valparaíso Sí. también. O sea, Sí. tragedia tras tragedia. No se salva. No se salva. Hubo un atentado al tendido eléctrico, por lo tanto dejó una sola vía disponible para ambos sentidos. Entonces en esos años la comunicación, por supuesto, no había WhatsApp, no era tan inmediata como lo es ahora, sino que era por radio. Por teléfono. Por teléfono. Línea telefónica. Sí, ni siquiera por radio, porque la radio es más inmediata igual. Claro. No, esto era por teléfono. Y para hacer detención de uno de los trenes para que Dejarlo pudiera pasar. avanzar el otro y ahí seguía su recorrido el que se había detenido. Pero esta llamada ese día no se hizo. Entonces... No se habían robado, discúlpame, Milla, no se habían robado también los cables telefónicos, no los de cobre. Claro. Entonces, todo estaba ahí, no había... porque una de las personas tuvo que llamar por teléfono público, salir de la Exacto. estación. Exacto. Entonces, finalmente ellos, al llegar a la localidad de Queronque, para los que no conocen más o menos geográficamente, esa es justo una curva. En ambos sentidos es curva. Entonces ellos tuvieron un segundo para poder mirarse. A los que iban de frente no tuvieron reacción. O sea, no pudieron frenar. No se veían, no. digamos, de... Se encontraron de frente y además ya no que podía venían hacer a la nada. velocidad de más de 100 kilómetros por hora. No era un tren. O sea... Sí, además con ese peso, ¿no es cierto? La energía es mucha, ¿no? Aparte venían llenos de gente, o sea, febrero, término de vacaciones, gente que iba a Santiago, a Sumatute, gente que iba a vacacionar a Olmué, a pasear, a Limache, qué sé yo, o de vuelta. Había mucha gente en ambos trenes. Chocan de frente con un alto impacto que tan fuerte que un tren quedó encima del otro. O sea, destrozados completamente. Oficialmente fueron 52, ¿no? 50 y algo oficial, fallecidos de esa tragedia. Pero obviamente relatos de la época dicen que fue muchos más porque fue catastrófico. Más que testigos que estuvieron ahí. Por supuesto, testigos. O sea, testigos que digo bomberos. relatos porque en verdad... Por supuesto, los bomberos nuevamente Y más- tomando esta y- posta. No, y aquí, o sea, digamos que Queronque no es una localidad No. que uno pueda llegar ahí, voy a tomar el auto y voy a ir a cerro. llegar a Queronque. Exacto, sí. Era muy difícil el acceso. Entonces, bomberos, ambulancias, se demoraron mucho en llegar. Entonces, ¿quién fue los primeros que llegaron? Fue los locatarios de por ahí cerca. Los o sea, locales, sí. claro, que empezaron a avisar que había... Fui yo, perdón. Que había ocurrido este accidente y empezaron a socorrer estos cuerpos. Pero aquí vuelve a pasar algo que Jorge mencionó en una historia pasada que con el Dani nos quedamos mirando. Aquí también saquearon a los cuerpos. Sí. Entonces, y ya estamos en el 86. En el otro estábamos hablando del 1906, terremoto. claro. O sea, el terremoto 1906. 80 años después, y hasta el día de hoy yo creo, pasaría lo mismo. La costumbre sigue. Pero dice la gente que llegó ahí porque todavía hay gente sobreviviente
viva, porque igual no ha pasado tanto tiempo, todavía recuerdan algunos que fueron niños, otros que son más adultos mayores, pero recuerdan que bajaron roedores atraídos por el olor a sangre Wow. de esta tragedia a comer, Sí, a claro. comerse los cuerpos. Gente que que fue a ayudar y que al final quedó traumada porque veían cuerpos decapitados, gente buscando a familiares e incluso ahí me puedes ayudar, creo que un niño andaba con Eso lo quería mencionar. andaba con la cabeza de de la mamá. la mamá buscándole el cuerpo. Para juntarlos. O sea, imagínate qué terrible ver esa situación. Bueno, el saqueo, los roedores, esto fue de alto impacto. Hay una entrevista que se le hizo a uno de... creo que era maquinista, pero estaba en descanso, estaba al final de uno de los trenes. Él quedó con un pie muy herido, pero vivo, y él trató de ayudar a la gente. Y él contaba que en verdad era terrible. Es posible. Era terrible porque él quedó así como que trató de sacar, como él conocía el camino, como que trató de sacar a la gente y decirle, siga esta vía y llegue lo que más pueda, camine y va a llegar a la estación siguiente para salvarse. Y trató de hacerlo y en un momento dijo, chuta, o sea, mi señora ni siquiera tiene idea de si estoy vivo. Claro. Y ahí él tomó la decisión de devolverse a su casa. Nosotros hicimos un radioteatro también con esto y fue bastante fuerte porque meterse en esta historia tan macabra y ver sobre todo esta entrevista, para mí fue como estar viviendo en carne en él. La empatía fue inimaginable y muy emocional a la vez. Sí. Yo la verdad es que no podría ni siquiera dimensionar lo que fue esto. Es increíble que 2 o 3 tragedias de las que hemos hablado hoy día tienen culpa a personas. Sí. Bueno, como es la tónica. O sea, es increíble porque ¿en qué habrá quedado después esto judicialmente? Creo que las personas, los maquinistas o los que tenían que dar Ellos. los que tenían Los que dar el tenían pase, inducción, sí, ellos habían sido Sí. detenidos. Sí, ellos se les inculpó. Sí. Pero fíjate tú que las personas tenían que dar el aviso, no lo dieron, pero había una cuestión que va más allá, la responsabilidad de quienes se robaron los cables, primero que todo, no sé Claro. que eso nunca aparece. el daño que... Claro, que porque finalmente todo esto se produjo a raíz de eso. Antes incluso que de quizá la negligencia del funcionario que no avisó, ¿no es cierto? Pero esto no hubiese pasado si no se hubiesen robado los cables, ¿no es cierto? Entonces Totalmente. hay un tema ahí Ahora, todavía mayor. el año 2012, junto con otras personas, nos propusimos la meta de llegar ahí al lugar. Muy difícil acceso. Imagínense, Imagina al día de hoy. Hoy día, Claro. muy difícil acceso. Y además que, perdóname, pero los 80 no solamente el acceso era complicado, sino que también las comunicaciones, como decíamos, ¿no es cierto? O sea, efectivamente no era como ahora, que ahora con el celular puede transmitir directamente, Exacto. miren lo que está pasando. Aquí tenía que pasar horas antes de que alguien se enterara de esta situación, ¿no es cierto? Sobre todo con las dificultades todavía mayores que por falta de la línea de teléfono, ¿no es cierto? En este caso, todavía más complicado. Entonces, Y en esa época también les bajaron mucho el perfil a esta tragedia. seguro. Sí. O sea, Es que por lo que había ocurrido. por eso, ¿cierto? porque había sido por un atentado terrorista, claro. estábamos en Dictadura. dictadura, entonces, claro, le bajaron totalmente el perfil. Yo personalmente yo no tenía idea de esta historia. Yo nací un año después igual, pero así como de... Yo le preguntaba incluso a mi mamá, así, mamá, ¿tú te acuerdas de esto? No se acordaba mucho. No. Pero sí mi suegro, por ejemplo. Ya. Pero muy, muy pocas personas o gente de mi edad que yo le cuento así como, Sí. ay, estas historias yo cuento, hoy no tenía idea que había ocurrido un accidente ahí en Oye, Irak. pero para cerrar, yo llegué al lugar. Sí. Llegamos al lugar. Yo en ese tiempo la contaba yo en el cementerio. Para mí era muy importante esta historia. Hay una animita ahí grande. Tenemos una animita a un costado y Y en unas otro están las cruces. cruces de madera que están ahí. Y mire, lo que son las coincidencias, de verdad. Ahora, hubo un sismo cerca de las 5 de la madrugada esta semana, ¿cierto? Sí. Y venían unos chicos estudiantes en la micro, ¿ya? Y que venían de Limache. Y uno de los chicos le dijo, parece que tembló porque el tren pasó despacito entre Peña Blanca y Limache.
Queronque. Ya. Entonces, hasta el día de hoy, hay algunos maquinistas que cuando pasan por ese sector disminuyen la velocidad. Y tocan la bocina. tocan La el bocina, claxon. El claxon. Todos disminuyen, algunos, no todos. No todos. Y antiguamente se hacía una misa el 17 de febrero, que nunca más se hizo, en homenaje a las víctimas de esta tragedia, que, como dices tú, es la peor. Es la peor tragedia ferroviaria que ha tenido nuestro país. Sí. Nosotros Tenemos en el cementerio 3 de eso te mayo. decía, pero que hay una historia muy bonita, cuenta la milla, que hay una historia muy bonita de alguien que está Ah, ensangrentado claro, que lo ahí. contamos. En ciertas ocasiones la contamos esa historia. Sí, la contamos en ciertas ocasiones porque, claro, por respeto obviamente a los fallecidos y a las familias, no mostramos las lápidas, qué sé yo, las tumbas. Pero esta historia es bonita, o sea, sale como de lo común. Dentro de uno de los trenes venía una pareja de novios muy jóvenes. 22, 23. No, 19, 16 años. Eran muy, muy, muy jóvenes, también prometidos a casarse, eran novios. Y ambos fallecieron en esta tragedia. Y lo lindo que hizo la familia para honrar el amor de ellos fue sepultarlos uno al lado del otro. Ya. Y cuando los van a ver, compran estas flores como bien altas y las entrelazan. ¿Qué tal? Hasta ahora. Hasta el día de Qué hoy. lindo. Sí, bonito. Hasta el día de hoy. Y esa es como la historia que contamos. Y bueno, para agregarle un poquito, después de esta tragedia se decidió parar el viaje a Santiago. O sea, fue bastante importante esta tragedia, que es lo que ahora se pelea, que vuelva el viaje Valparaíso-Santiago. el recorrido. Claro. Sí, claro. Después de esto terminó. Y también surgió algo que no existía hasta ese momento, que es el Cuerpo de Bomberos de Rescate. Claro. No existía. Y ahí se fundó Claro. Hoy Hoy día los bomberos tienen sus especialidades. Pues, Exacto. todos concurren a las tragedias, pero Sí. finalmente hay compañías bueno de que haya agua. salido de Después de la tragedia generalmente Claro. vienen los aprendizajes y Exacto. enhorabuena. A mí, ya para acá seguir cerrando, a mí una de las experiencias paranormales que me ha tocado vivir en el cementerio 3 de Playa Ancha, precisamente en ese lugar, Cuartel H. Cuartel H, donde hay un lugar que hay muchos tumbas juntas que corresponden a este accidente lamentable, que yo siempre lo hemos hablado como en 3 oportunidades en distintos capítulos, que yo esa vez en la noche yo sentí una sirena de tren. Siempre lo ha dicho. Un claxon, sí. Siempre lo ha dicho. Yo también lo Sí. sentí. Y no, Yo también siempre lo lo escuché. sé. Ahora, el lugar energéticamente, hay Queronque ahí, Mm. quizás qué se escuchará en la noche, quizás cómo será. ¿Qué vieron ustedes cuando fueron para allá? No, yo fui de día, fui en homenaje, Felipe. Yo no fui en... ¿No fuiste a investigar? No. Ya. No, fue netamente por respeto Por a llegar ellos, ahí, ya. por rendirle un homenaje. Y lo mismo que hacemos ahora, o sea, que esta historia no quiera el olvido. Exacto. Es nuestra misión. El rescate histórico. Igual es una historia de las que cuando nosotros siempre preguntamos, ¿han oído de esta historia? Y muchas personas dicen sí. Sí. O muy Es que- poquitas dicen no. Yo creo que de todas las historias que nosotros hemos contado hoy día, ¿no es cierto? Mucha gente debe conocerlas, debe acordarse, pero creo yo que hoy día muchos van a haber aprendido mucho de esto, Sí. porque en realidad, tal como lo que comentábamos del polvorín, que no era polvorín, ¿no es cierto? La mayoría de la gente debe tener nociones, debe tener versiones, pero no las situaciones como realmente ocurrieron, ¿verdad? Así es. Como si tú preguntas, ¿no es cierto?, en un grupo de gente, ¿quién ha escuchado de esto, de Queronque o del polvorín o del 1906? Es muy probable que muchos sepan, sí, yo he escuchado, mi abuelo me contó, no tengo idea, pero no tienen los detalles, Claro. no saben la historia, saben que algo pasó, nada más, Sí. ¿cierto? Sí. No hay detalles, entonces conocerlo de alguna manera es apasionante. Y créeme que no ha sido un trabajo fácil, Felipe. No es fácil porque No no ha sido un son trabajo fácil. todo esto, por ejemplo, este tesoro que tenemos acá, no es fácil encontrarlo y tal como dices tú, esto no es googlear. No. No es una cuestión que uno encuentre en una enciclopedia siquiera, ¿no es cierto? No hay Además una de forma. destacar que todas estas investigaciones y toda esta energía que le ponen ustedes es por amor a esto. Lo amamos. Así como Nadie ustedes paga. aman lo que hacen, nosotros esto lo amamos. Claro. Y de hecho, yo me siento muy orgulloso porque la milla que es hoy día es totalmente distinta a la milla que yo conocí antes que entrara a esto. Sí. Ella me lo dijo directamente. No me gusta la historia. Así Ya. me lo dijo.
Ok, listo. ¿Y después de Vamos. cuánto tiempo cambiaste? Menos mal. ¿Cuánto tiempo ha pasado, Milla? Pregúntale ahora. Pregúntale Es que ¿sabes qué? Yo creo que Dani supo hacerla. Porque él no me da, por ejemplo, una historia de Emile Dugas, donde hay fecha y qué sé yo. Me tocó la fibra. Me toca la fibra. Entonces, todo lo que es tragedia, me lo ha dado. No. Entonces, a mí me La haces como emociona, tuya, sí, po. me emociona y eso, y me empiezo a enamorar de la Pero historia es que ahí también. está también lo que tú transmites, po. Porque cuando tú contaste lo del niño, yo quedé así mal. Claro. Mal en positivo. Sí, ¿Ya? o sea, claro. O sea, te llegó la historia. Sí, yo encuentro sumamente relevante el que hayan venido ustedes hoy día, chiquillos. Se echa de menos a la Carlita también. Sí, Un por saludo supuesto. para ella. Tenemos tiempo de contar. Cortito, una más. A ¿Una ver, más? sí, porque por supuesto. mañana es un día importante. Ah, sí, Por por favor, supuesto. por favor. Mañana es un día importante. Y también está dentro de los H. Y está dentro de las tragedias. Y la dentro tragedia. de las Y tragedias. es la más actual que nosotros contamos en nuestro turno. Por supuesto. Tenemos poquito tiempo, Milla. Pero Sí, bien cortito. Esto ocurre un 4 de septiembre, un sábado, 4 de septiembre de 1993. Por eso es mucho más actual, a pesar de que ya son 16 años. Este es el incendio de la discoteca Divine. Sí. Sí. Para los que no conocen o han escuchado poco, esta era una de las, me atrevería a decir, la única que existía en la región que era orientada a público homosexual. Claro. En esos tiempos, 93, donde ser homosexual era un pecado, Un tabú, pero claro, wow, Sí. terrible. Cuando no se permitía a la iglesia entrar bandas que eran satánicas. Exacto, o sea, era Iron era Maiden, como estar claro. enfermo con la peor enfermedad Claro. del mundo, así, peor que la más contagiosa. Entonces, bueno, este 4 de septiembre, bueno, todo parte el 3, día viernes, fue poca gente, fueron 59 personas los asistentes a esta noche de jarana, más 14 trabajadores de la discoteca. ¿Y por qué? Porque ese día se disputaba el tercer lugar de la Copa Sub-17 y jugaba Chile contra Polonia. Y era en el extranjero. Entonces el cambio de horario hacía que acá los partidos fueran de ¿El Mundial de noche. Japón ahora sido? Sí, Ya. es mismo. Entonces, Claro, la gente los veía como a las 3 de la mañana. exacto. Entonces asistió poca gente y lo otro que los viernes por lo general asistía muy poca gente. Porque asistía gente también de otras regiones, de Santiago sobre todo, venía y quizás se les complicaba por el tema de que el viernes es laboral, Claro, digamos. sí. Entonces asistía muy poca gente. Y bueno, pasa el 4 de septiembre, sábado, 3:30 de la mañana, se da la alarma a bomberos de que estaba ocurriendo un incendio en Chacabuco con Uruguay. El incendio comenzó en el primer piso. Se propagó muy rápido porque esa semana mandaron a adornar esta discoteca para hacerla un poquito más ambientarla, claro, y le pusieron piel de peluche en las paredes y también en las escaleras, en el piso, y arriba en el techo, para hacerla más porteña, le pusieron redes de pescador. Entonces era altamente inflamable. Ahora Muy. tenía una sola entrada, era una sola. Sí, Sí. sí. Hay que tenía- decir que esta piel y qué sé yo, seguramente tiene que haber estado Con pegada neopren, que es por su- altamente inflamable. Era todo inflamable y había pasado poco tiempo, o sea, el olor a neopren todavía se sentía. Entonces empieza este incendio, la gente se empieza a dar cuenta y van a una salida de emergencia que existía, porque esto empezó en la entrada de la discoteca. Que era, Entonces- que era el Práctica- piso anterior. Y prácticamente no había salida, pues, o sea, si empezó ahí. No había salida, pero había una salida de emergencia, Ah, sí, que ya. era otra Es que escalera. era un segundo piso esto, ¿no? Sí. Sí, porque era como lo que yo comentaba de las casas Sí. antiguas, que era la entrada Así abajo, mismo. una escala para arriba. Ah, ok, ya. Así sí, mismo. ok. Entonces la gente, claro, empezó a darse cuenta y se fue a la salida de emergencia, pero como dice Felipe, pasillos estrechos, escaleras estrechas, porque esto era una casona. Y una estampida de gente. Llegaron abajo y se dieron cuenta que la puerta estaba cerrada y que para peor se abría hacia adentro. O sea, imagínate la cantidad de gente bajando. Milla, No se y otra puede. cosa que a contar de esta tragedia es que las puertas de emergencia Se abren tienen hacia que cerrar afuera. hacia Sí. afuera. Siempre sale algo positivo después de una tragedia, pero Lamentablemente, lamentablemente tiene que pasar. Yo vi por ahí el testimonio de una persona que trabajaba en la discoteca y se salvó. Sí. Y él comentaba que la gran mayoría de la gente
no sabía siquiera que existía esta salida de emergencia. Exacto. Entonces los que llegaron ahí fueron los menos. Que llegar a eso ya fue una odisea, porque hablamos de un lugar con las características que tú mencionabas y que está en llamas, ¿no es cierto? Exacto. Entonces no era fácil. Y llegaron los que sabían y los que cacharon que alguien venía, que había un grupo yendo a su lugar y lo siguieron. Así es. Pero no estaba claro, ¿no es cierto? La mayoría de la gente no sabía siquiera que existía una salida de emergencia. Entonces, muchas veces, ¿no es cierto? Ahí volvemos al tema de la codicia, porque se dio también en otros accidentes en lugares similares. Estas salidas de emergencia las manejaban cerradas para que no se colara gente, Exacto. ¿no es cierto? Entonces, como nadie sabía que existían, las tenían por cumplir una normativa nomás, ¿no es Tenían cierto? el letrerito Un nomás. letrerito y listo, Luminoso. sería. No había ninguna intención de usarlo, porque claro, a lo mejor la gente cae en esta cosa, en esta soberbia de decir, no sé, a nosotros aquí no nos va a pasar, Exacto. ¿no es cierto? ¿A dónde va a haber un incendio aquí? Bueno, ahí lo tienen, pues, ¿no es Así cierto? es. Ahora finalmente, imagino que se cortó la luz. ¿Cómo fue? Sí, Ahí- pero mira, es que hay más que varias versiones. Igual yo entiendo que dentro de un ambiente donde hay caos, porque si yo veo que un incendio no puedo salir, para mí es caos, y un segundo pueden ser 10 minutos. Sí. Hay un escritor que falleció, Pedro Lemebel, que era muy querendón de Valparaíso. Él dijo en una entrevista que nunca se apagaron las luces ni la música. Y claro, fue porque... Y el móvil hizo esta investigación. Ya. El móvil, por justamente una denuncia que siempre se dijo, o los dueños decían que había sido un atentado homofóbico. Ya. Sí, se escuchó eso. Entonces, el móvil, después de muchos años, creo que el 2004, hizo una investigación y descartó El ataque. homofóbico, sino que fue por una falla eléctrica, Negligencia. de los dueños. Y soy como bien responsable en decirlo, porque nosotros tuvimos el agrado de estar con un sobreviviente de la Divine, Vi tu entrevista. de entrevistarlo, y él categóricamente dice, para hacer humo de su responsabilidad, dijo que había sido un ataque homofóbico, y mucha gente se lo creyó, por supuesto. Entonces, al hacer esta investigación, se dieron cuenta que este arreglo eléctrico no había sido por un electricista certificado, sino que había sido por un maestro chaquilla, e incluso el entrevistado dijo que había sido por el mismo dueño había sido hecho. Entonces, él lo responsabiliza directamente a los dueños. Pero estamos hablando de esta falla eléctrica fue hecha, o sea, digamos, fue originada en el mismo local o en los locales que estaban abajo. Es que lo que pasa es que la discoteca partía abajo, pero había noches que se abría completa, y como los viernes no iba tanta gente, se abría solo un piso. Pero Ajá. era también parte de la discoteca. O sea, era todo era la discoteca. Es que yo tengo entendido que en parte del inmueble que compartía la discoteca había otro tipo de local de elaboración de alimentos. Sí. Y que ahí, ¿no es cierto?, es donde al parecer se habría generado este problema eléctrico, pero no estoy seguro. Aquí fue negligencia de los dueños, Sí. que es que la instalación no quedó bien hecha de la discoteca. En la discoteca. Sí, ya, de la perfecto. discoteca. Ujú. Y bueno, la investigación salió que a raíz de este arreglo eléctrico había quedado independiente la alimentación de la música y de la iluminación donde fue realmente El problema. la falla. O sea, que terrible lo que cuenta Lemebel. Sí. Y lo confirma Claudio también, que en algún momento ellos no se dieron cuenta inmediatamente, a pesar de que se propagó muy O rápido. sea, por terrible que suene, capaz que hayan pensado que era parte del show. También. Sí, también escuché yo eso, que muchos de los asistentes pensaban que era un show. Bueno, efectivamente. claro, efectivamente. Bueno, y ahí empezó ya porque la mayoría, incluso de esta misma persona que relataba el hecho de haber ido a la salida de emergencia, que no estaba operativa y que eran pocos los que sabían, finalmente este grupito obviamente se devolvió No. a la salida principal. No, porque ¿No? quedaron atrapados. Quedaron atrapados Ya ahí. no pudieron salir. Tienes razón, porque quedaron Porque atrapados la en gente, esa salida. exacto, porque la gente, claro, eran poquitos los que sabían, pero la gente se empezó a dar cuenta de dónde iban. Claro. Entonces mucha gente fue detrás. Fueron 16 las víctimas fatales.
Se quemó completamente el inmueble. Se quemó completamente, incluso se derrumbó la fachada. Dicen que había gente que se tiró de las ventanas. Sí, también. Uno lo va a ver, ese edificio ahora, y es como de lata, es como si fuera un container. No tiene la característica porteña de las construcciones me tocó pasar antiguas. a mí hace un par de meses caminando por ahí, hace rato que no lo hacía, y hay como una placa recordatoria. Sí. Pasaste temprano entonces. No, es que a eso voy. Lamentablemente, el comercio ambulante... Sí. Perdón, lamentablemente el comercio ambulante no respeta la memoria de las personas y pisan ahí. Y sí, eso es algo que igual estamos viendo nosotros dentro de esa pequeña notita que hicimos con harto cariño. Tratamos de hablarle también a las autoridades que en verdad esta es una historia que no se debe olvidar, porque ahí fallecieron personas, primero que todo, y segundo porque siento que el único que hizo algo frente a eso fue el móvil. Uh-huh. Y si bien puede ser que hayan escogido un lugar, no un lugar tan apto para poner la plaquita, eso se debería cuidar. Es una de las pocas placas que tenemos con algo de historia de Valparaíso. Además es un lugar de muerte. Exacto. No, y acaba de decir súper importante, personas. Personas. Personas fueron las que fallecieron. Exactamente. Hace Sí. falta mucho ponerse en el lugar. Así es. Ahora, voy a hablar de lo personal. Les conté que estuve en el lugar de donde fue Queronque. Tuve en mis manos el corazón de Diego Portales. El corazón de Diego Portales estuvo en mis manos. Y yo también lo comparo cuando entrevistamos a Claudio con Milla, que es Claudio el sobreviviente. También es para mí es parte de la historia. Y yo se lo dije ese día, no sé si lo recuerdas, Milla. Sí. Yo le dije, estar contigo para mí es tan importante como haber estado en Queronque, tan importante como tener el corazón de Diego Portales, porque tú eres historia. Y de verdad te encuentro un valiente, porque este chico, pucha que sufrió. Terrible. No tan solo él, Qué pero terrible. pucha que sufrieron. Sí. Créeme que sufrieron estando heridos. Muchos años de terapia ¿no? para poder Y la soportar esto. discriminación estando Claro, heridos. en el momento, claro. Claro. En el momento fue terrible. Para él fue terrible, y nos cuenta en su entrevista que a él lo discriminaron. O sea, yo creo que lo más suave que le dijeron es que, perdonando Dijo, la sí, palabra, él lo dijo. pero él lo dijo así textual: deberían haberse muerto todos estos maricones. Él pidiendo ayuda porque él quedó atrapado entre la muralla con su cara. Entonces él me decía, yo estaba quemado y aparte estaba fracturado por el peso de las otras personas. Claro, no me voy a mover. Y cuando me saca el bombero, me pone en la vereda y me dice, cruza a la vereda del frente porque esto se va a caer. Y él pidiendo ayuda, así, por favor ayúdenme, arrástrenme, da lo mismo, pero ayúdenme. Y ahí lo empiezan a humillar sin ayudarlo, en verdad. Él cruzó solo, se arrastró solo toda la calle, y que digamos que las calles de Valparaíso igual son extensas como Sí. para cruzarla arrastrándose. Entonces él lo recuerda con Mucho dolor. mucho dolor. Más Con que el dolor físico. el dolor emocional de sentir que nadie lo apoyaba. Terrible. Bueno, ¿Y puedo sí. derribar un mito? Que yo le pregunté a Claudio después detrás de cámara, le dije, oye, Claudio, porque se habló de los heridos como de que habían sido muchos más porque había gente en la tele, se habló de Ítalo Pasalacqua en su verdad. momento, que no quería mostrar su identidad porque si no lo iban a censurar, a molestar, no sé. Sí, se yo le habló que dijeron que Sí. había harta gente de la farándula en ese. Exacto. Yo le pregunté, pues, oye, Claudio, ¿y esta cuestión es mito o es cierto? Y me dijo que no, que era mito, porque incluso él se fue a atender a Viña. Ya. ¿Por qué? Porque las ambulancias no llegaban y justo pasó un amigo en un auto, lo vio tirado en la vereda y el amigo no pensó dos veces, lo subió al auto y se lo llevó a Viña. Mira. Entonces él dice, muchos nos fuimos a atender a Viña porque no había otra opción. Increíble. Terrible. Bueno, Imagínate. en algo que haya cambiado la sociedad chilena un poco más. Falta todavía, creo. Sí, falta, pero ha cambiado sí, bastante. ahora Ya no sí. es tema, ya siento Ya que no es tema. Bueno, repito lo que dije hace 20 minutos atrás. Bueno, estamos en el tiempo, Sí, sí. estamos en el tiempo y encuentro sumamente relevante la labor que están haciendo ustedes, chiquillos. Muy relevante el que estén siempre presentes acá
en este podcast, porque este es un programa distinto, ¿no? Si bien es cierto, hablamos de situaciones terribles, pero esta vez no nos concentramos netamente en lo paranormal, sino que nos concentramos en la gente. Sí. Y fue pero maravilloso, así que yo le agradezco. Y bueno, ahí Felipe da el cierre. Si me lo permite mandar un Por favor. Es que ¿sabes que si no doy este saludo me cuelgan? Ah, ya, ok. Mira, y de hecho ahí también muy cortito lo podemos mencionar. Mira, le quiero mandar saludo a Gabriela, a su hija Isidora Reyes y Magdalena Reyes, pero me quiero detener con la Magdalena. Ella tiene 8 años y ya le está interesando la historia. ¿Qué tal? Le está gustando la historia y nosotros estamos trabajando en un proyecto con los niños, porque para nosotros vamos a partir por ahí, Así es. empezar a trabajar con niños para que ellos, desde chicos ya, empiecen a saber esta historia. Buenísimo. Tenemos un proyecto con colegio, así que ahí vamos a estar contando. Así que saludos a las 3 que me están esperando este saludo. Si no lo mandaba, me cortaba. Listo. Muchos saludos para todos Sí. allá, entonces. Bueno, pues le vamos a agradecer a Milla, ¿no es cierto? Hace tiempo que no la veíamos. Danilo, lo Gracias. mismo. Gracias a ustedes. Vamos a tratar de tenerlo más seguido, ¿no es Por cierto? supuesto, por supuesto. Así que, pero bien, súper bien, chiquillos. Muchas gracias por haber venido nuevamente, por ser parte. Jorge, también, muchas Gracias, gracias por habernos introducido cinematográficamente Eso. ¿no es cierto? En estos temas. Y bueno, y a ustedes también muy agradecidos de cómo nos siguen en las redes sociales, cómo están apoyando este podcast, ¿no es cierto? Cada vez más, ¿no es cierto? Así que sigan poniéndole me gusta, ¿verdad? Y sigan todas las redes, ahí han estado apareciendo. Sí. Durante todo el programa. Los seguimos invitando a mandarnos sus historias, que ya han visto que hemos hecho un par de programas con eso. También La idea es interesante. seguir con eso, ¿cierto? Exactamente, la gente Se viene la su parte historia. 3. Se viene Eso. la parte Se 3. viene la ahí. tercera. Oye, espero así que- estar. Así- De todas maneras. Ahí vamos a tenerlos a todos, ojalá acá. Así que ya lo saben, pues, muy agradecido de ustedes y entonces será hasta la próxima edición acá en La Noche del Miedo.